Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la tertulia Treki. Mierda, se me ha olvidado, quería empezar de otra forma. Empiezo, rebobino. ¡Quieto todo el mundo! Esto es la tertulia Treki. ¿Qué ha pasado? Hombre, estamos al 23F, ¿no? O sea, Abajo todo el Anda, mundo. mira, no había no habéis caído. caído, ¿verdad? No, no Ay, sé en qué día vivo, la verdad. ay, Esto de estar de baja. ay, 23F, por eso, por eso. Ayer me vi anatomía de un instante. La pasaron ahí en la uno. Muy recomendable, muy recomendable. Sí, la Joder. tengo, ya la recomendó alguien cuando estaba en Movistar, creo que Bueno, y fue. sigue estando en Movistar. Ahí Bueno, ya, pero que dice que no me acordaba dónde era. Y ahora que si está la primera, pues sí que la veré en la aplicación. bueno, ¿ha sido evento de la ves o no la ves? Quiero decir, o ¿Cómo? sea, si la quieres ver en streaming es en la aplicación de Movistar, no en la de televisión española. ¿Por qué? Ah, no se puede ver en la de No, RTV. no, no. So- Pues entonces ya la he visto. solamente era para digamos, proyectarlo ayer. Eso es lo que pasa. Yo creo que ya Movistar dirá, si quieres verlo en streaming, métete en mi aplicación. Claro. Este Eduard Fernández haciendo de Santiago Garrillo. Qué brutal el tío. Pero bueno, ya tiene la edad, ¿eh? Ya tiene 60 tacos el tío. O sea que ya está en la edad de hacer de Carrillo y de otros. Bueno, yo soy Fernando Montano Galván y tengo por ahí a Javier García Conde. Muy buenas. Muy buena, saludos de espacio profundo y nos vamos entrando ya. Que me he ido por las ramas. Sí, sí, sí. Nos vamos centrando porque ya hemos empezado aquí a lo bestia ya. Antonio Barnet, muy buenas. Encantado de estar por aquí. Hoy no me fugo la clase, ¿eh? Aquí hay gente que está haciendo un poco de rogar, que no quiere que la clase empiece, pero yo encantado de asistir otra semana más a la Academia de la Flota Estelar. Yo creo que eso ha pasado toda la vida, ¿eh? Que intentar retrasar cuanto más posible una clase, eso lo hemos hecho todos. Y muchas veces hasta los propios profesores. Así que, Mm. con el fumeque. Jorge Casas Pérez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Abrimos debate. Hoy hay debate, ¿no? Hoy es un programa de debate aquí, Sí, de sí, sí, sí. serio, ¿no? No sé, Aquí, entre de Klingons, ¿no? De Klingons Klingon. va la cosa. Lo que pasa es que pronuncian muy raro Cronos. Sí. Bueno, sí. Sí, Era Cronos, Claro, pero no No, es que lo Colonial. dicen como se escribe, que nunca ha sido así. O sea, siempre se ha dicho Cronos, pero se escribía Cuonos. Y aquí dicen Conos. Sí, sí. pero lo dicen con H, sí, no sé, suena muy Sí. raro. es un poco como tipo. Cronos. Es como en francés, ¿no? Es un, Como Cronos. es un poco La tipo. cena de picoteo con Cronos. Tipo Carolina Herrera, ¿no? También, también. Esto va. Esto va para los del directo. Y Sean Logan, eso es. Bueno, nada, vamos a hablar hoy del capítulo 4 de esta primera temporada de la Academia de la Flota Estelar, a ver qué nos ha parecido. Yo creo que buen capítulo, creo, ¿no, Javi? A mí no me ha desagradado. No da, sí. Ahí, lo que pasa es que, vamos a ver, en general me ha gustado, Sí, ya luego profundizaremos. El único, no es un fallo, lo único que le veo personalmente es que pues está un poco enfocado a adolescentes. ah, No pasa nada, no lo digo como un fallo, simplemente que me cuesta conectar un poco porque no soy público objetivo, lo he dicho desde el principio, pero en general me parece que tiene muy buenas intenciones y quitando alguna cosa un poco más de formato televisivo que fallo en sí mismo, me ha parecido entretenido. sí. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, La Innombrable, que era un quiero y no puedo, pero esta sí que por lo menos esas intenciones de, oye, tiene un aire un poco más, sí, más juvenil, pero mucho más respetuoso que cualquier capítulo de La Innombrable. Sí, y más que algunos de la última temporada de este New World. A mí me parece que han hecho un poco los deberes, han tomado nota de Sí, las sí. críticas que se han ido haciendo durante estos casi 10 años, que se dice pronto, que empezaron con esta tren Michael, y a mí me parece que se ha hecho un cambio a mejor. Pues ¿Que yo es perfecto? Pues no no te estoy, digo yo que sea perfecto, pero sí que ha habido una mejoría con respecto a todo lo que criticábamos. no estoy, pero a mí me hace mucha gracia porque, eh,
ciertos Trekkies que Discovery era la caña de España, y no me refiero de los jóvenes, sino de los veteranos, que todo muy, muy bonito, muy bien, o de la esta, de Steny Wall, ¿no? Ujú. Sin embargo, no les ha gustado nada el episodio de estos primeros episodios. Es curioso. Bueno, no he podido escuchar otros podcasts con respecto a esta nueva serie, con lo cual no puedo hablar de los gustos de los demás. Pero yo creo que en general hay mucha gente que ya está quemada con la franquicia en general. Quiero decir, se ha quemado porque no le han dado lo que querían desde los últimos 10 años, como decía, y a estas alturas ya están hartos de dar nuevas oportunidades. Esa es mi No, impresión. no, 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 no. Y esa sería mi actitud si no grabas el podcast. Yo No. no creo que probablemente yo no hubiese empezado a ver esta serie. Pero ya por cansancio, ¿sabes? No por expectativa ni nada de esto. Es un poco como, mira, está claro que no conecto con el nuevo Star Trek, a tomar por saco. Y yo creo que a lo mejor mucha gente tiene esa actitud y ya no quiere que le guste. No, pero yo es al contrario. Trekkies que sí les ha gustado, que le ha gustado el Innombrable, que le ha gustado el nuevo Star Trek, que ya te digo que es un mundo de color de rosas. Eh, es que no quiero decir el nombre del este, Vale, pero vale, no te preocupes, no te agobies. empieza por F, termina por S. Creo que ya nos entendemos. Yo no sé de qué estás hablando, la verdad. Hace rato que me he perdido. Lleva una D por en medio. Bueno, vamos a Sí, seguir. sí. Joder. FDS, ¿no lo pilláis? Ah, vale. Ahora, Vale, sí. ahora lo he La Ya. serie de entendido, ¿no? series, la cadena Sí, esta de sí, sí. Telecinco. Sí, Casi, exactamente. casi. Esto, ellos ponían siempre muy bien La Innombrable, han puesto muy bien todo el nuevo Star Trek, no había pegas, y sin embargo, este de ah, un poquito a parir. Vale, Sí. yo tengo varias cosas que decir a este respecto, ¿vale? Y es un poco, yo voy a decir que lo primero, empezaré diciendo que el capítulo me ha encantado. Sí, Me ha encantado y creo que han entendido perfectamente, en la línea de lo que decía Javi, han tomado nota de lo que funcionaba y de lo que no, de lo que gustaba y lo que no, de series anteriores, pero aquí directamente han decidido qué quieren ser. Y lo han abrazado hasta sus últimas consecuencias. Esta serie es Star Trek Young Adult, o sea, YA como lo llaman en redes sociales. Hay literatura Young Adult, hay cómics Young Adult y ahora tenemos televisión Young Adult. Y esto es televisión Young Adult de manual. Aquí los adultos sobramos. ¿Que nos apuntamos al viaje y lo disfrutamos? Perfecto. Pero esta serie no la han hecho para nosotros. Y no, eso no tiene por qué ser algo malo. ¿Vale? Hay gente que dice, bueno, esta serie no la han hecho para mí, me salgo y no pasa nada. Y se sienten como despreciados. Pero no, esta serie la han hecho con todo el cariño, con todo el respeto, para una gente joven, usando unos códigos, unas caras jóvenes y usando una narrativa más moderna. Pero si un adulto, por curiosidad, se acerca, no puede salir decepcionado o no puede salir echando pestes como si salíamos de otras series que no sabían exactamente qué querían ser. Yo estaba viendo, no escucho otros podcasts de esta serie, de momento, tendré que ponerme un poco las pilas y escuchar alguna de los compañeros de la podcastfera Trekkie, pero sí que estoy leyendo en Blue Sky bastantes comentarios todas las semanas, gente que esta sí, la veo con mi hija y la ha encantado, la ha visto mi hija, me ha dicho que la vea con ella y ahora yo me he enganchado. Ese tipo de comentarios los he visto durante estas semanas que ha empezado la serie bastante a menudo. Y yo creo que es un reflejo de que la serie, al menos lo que cuenta y cómo la cuenta, sí que ha conectado con una generación que estaba esperando a que pues, un poco la respetaran y le dirigieran un producto un poquito hecho con mimo y con cariño. Ya digo, los veteranos, la gente que es que los Klingons llevan falda, es que no son guerreros, es que ahora son woke, es que ahora sale una gorda negra y esto no es Star Trek, porque tal. Pues mira, pues te echas a un lado, te vas a tu rincón a llorar y nos dejas a los demás que disfrutemos por una serie que en 2026 tiene todo el sentido del mundo, que sea diversa, que sea inclusiva y que hablen de política, de sociedad, de inclusión, con un lenguaje
que está ahora mismo en la calle de la gente joven. Ujú. Pues estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo no sé si ha sonado negativo, pero no era mi intención. Si digo que no soy público objetivo es por lo que tú has dicho, es por la edad. Claro, sí, Simplemente lo que Claro, pasa que, claro. pues nada, pues la estoy viendo, pero no te digo que la estoy disfrutando para decir, buah, me ha vuelto a reenganchar. Mm. Como tú dices, es otra época. Entonces, Sí. como el público es otro, necesitas darle al público algo al público de ahora con los gustos de ahora. Entonces, en ese sentido, no está nada mal. Es cierto, perdona, es cierto que este mismo argumento también lo utilizaba cuando Discovery para criticarla, porque Discovery quería apuntarse a una moda pues no sé cómo decirlo, de mostrar según qué tipo de sectores como para agradar a muchos sectores a la vez y hacer bandera de ello y, y no acabó de cuajar porque se había olvidado de contar historias interesantes por el Claro, camino, de historias interesantes en general y de Star Trek en particular. Y claro. aquí, en este capítulo, yo lo comentaré, yo he visto una muy buena historia de adolescentes, de crítica social o de dilemas morales, con un fondo de Star Trek muy presente que incluso evoca a una de las películas que todos recordamos como nuestras favoritas. Ya adelanto que ha sido como una versión, no sé si decir simplificada o ampliada, porque tratan el tema de la inclusión de una raza bajo las alas de la Federación, sin importar la identidad o sin respetar las creencias o la cultura de la raza que asimilan, que eso en Star Trek 6, cuando los Klingons van a desaparecer, ni se lo plantean, y aquí lo ponen encima de la mesa y a partir de ahí montan todo el debate alrededor. Me ha parecido Ujú. muy interesante y si es algo, es que es Trekkie, es puramente Trekkie. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Luego es verdad que, claro, como tú decías, claro, no puedes compararlo con esa película porque ahí tenías una hora y media, 2 horas, no tienes límite de tiempo que te quieras tomar y aquí tienes 45 minutos, 1 hora. Entonces, hay ciertas cosas al final que me ha parecido un poco atropellado, pero insisto en que no me parece que sea fallo del capítulo, sino que el formato televisivo, si quieres meter todo lo que tienes que meter en este capítulo, no te da para más. El final creo Pero que es en un poco general me ha más. parecido que sí que se mantiene ese espíritu Trekkie, como dice Antonio, Mm. el debate. Es decir, aquí lo que pasa es que es literalmente un debate, pero tenemos el debate de la semana, con dos Sí, posiciones. Bueno, a lo mejor alguna más con matices, pero que sí que se puede, te puedes posicionar en una u otra o estar de acuerdo más que con una que con otra. Con lo cual ya tenemos lo de siempre. Lo que pasa es que el debate post serie se ha perdido un poco, ahora está solamente en las redes sociales, pero ahí tenemos el debate para hablar del tema como vamos a hacer ahora. Y a mí me ha parecido en ese sentido muy, muy chulo. Muy bien. ¿Hay alguna cosa, algún detallito como, bueno, pues yo qué sé, son detalles menores, insisto, porque si nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos así pejigueros, ni siquiera en todo el canon clásico de Star Trek se mantiene, pero el hecho de que cuando sangra el Klingon no sangre morado, pues se puede contradecir con Star Trek 6, pero no con los episodios de la nueva generación que se habían rodado antes y la sangre era roja, con lo cual, yo qué sé, ahí son detallitos un poco que decir, bueno, ¿de qué canon nos estamos fijando, no? claro. Porque ya el antiguo ni siquiera es unitario. Pero son detalles menores. Me parece que está. Me ha chirriado menos, por ejemplo, que lo que hicieron con los. Ay, perdón, se me ha olvidado el nombre. La raza de los telépatas, que no son telépatas. Los Sí, betazoides, los eso. betazoides. Entonces, en este capítulo no he visto nada pasarse manos a la cabeza como me lleva pasando prácticamente desde el principio de La Innombrable, con lo cual ya me parece un punto a favor. Y toca varios temas interesantes, el desarrollo de personajes, por fin queríamos que el capítulo mismo, el capítulo anterior, sin ir más lejos, queríamos desarrollo del personaje Klingon, aquí desarrollan el personaje Klingon, pues todos contentos. O Sí, sea sí. que yo he salido muy, muy contento del capítulo. Jorge lo sabía, no dijo nada, pero lo estamos pidiendo y nos lo han dado una semana después. ¿Eh? Bueno, y Jorge, ¿a ti qué te ha parecido? Que estás muy callado. A mí me gustó, ya os lo dije, que este y el siguiente sobre todo os va a encantar, pero este es muy bueno. Los Klingon no son lo que yo esperaba, pero bueno, no me gusta que hayan metido a Cronos como un planeta a punto de explotar o que hayan explotado todos sus recursos y ya no puedan vivir allí. Pero bueno, como inventarse la historia, pues la pueden hacer, pues bueno, no me parece del todo mal. Hombre, como Y estamos en el futuro, bien. Y luego aparte,
Pues lo que hemos hecho siempre de Star Trek es una metáfora de lo que estamos haciendo nosotros con nuestro mundo. Es Sí, que sí, yo, Tal claro, vez ese punto es el que menos tocan. Es decir, simplemente te dejan caer que se han fundido los recursos, pero no te llegas a identificar con que eso le pueda pasar a la Tierra, porque pasa muy de pasada, pero aún así es una metáfora del ¿sabes lo que mundo pasa? actual. Que si no hubiera existido Star Trek 6, te lo compro, pero ya pasó con Rurapente, no, con la luna esta de Klingon, Ujú. y algo habrían aprendido, o sea, no me jodas. Vale que nosotros Nosotros no también hemos habríamos aprendido nada. aprendido, pero Nosotros no ya, aprendimos nada del agujero de ozono. Quiero decir, sí, pero se está recuperando, Javi. O el sí, sea, agujero de ozono sí, pero estamos liándola por otro lado. Sí. sí, acabamos liándola, pero por otras Sí, cosas. a ver, Pero sí, yo entiendo lo que quiere decir Jorge, sobre todo con tantos siglos de aprendizaje y sobre todo cuando el propio concepto de Star Trek es que la humanidad ha llegado a un punto que ha superado las enfermedades, la guerra, el capitalismo y viven en paz, en armonía, tienen las necesidades básicas cubiertas y la gente se dedica a explorar, pues claro, La uno quiere Federación, pensar, Antonio, pero los la Klingons son federación, la aliados, federación. no son de la Federación. Sí, sí, claro. pero se puede entender que una civilización extraterrestre que en paralelo, porque los Klingons son aliados después del Tratado de Kitomer, una civilización que se desarrolla en paralelo a la civilización humana o de la Federación, pues hay un intercambio cultural, de riqueza y todo, y que las lecciones pueden beneficiarse mutuamente. Es cierto que choca que unos siglos después hayan abandonado todo ese aprendizaje y hayan vuelto otra vez a explotar los recursos hasta el punto de que su planeta es inhabitable. Pero bueno, es la excusa que se han sacado de la manga para otra vez contar lo mismo que cuando Star Trek 6, que repito, no me parece mal porque Star Trek 6 es de su época para una generación y esto es el Star Trek 6 para la generación de ahora. Que el Claro. mensaje está simplificado, edulcorado o incluso toca de puntillas cosas que se tocaron más en serio en otro capítulo, pues bueno, pues no me parece mal. Si hay gente que se pica con el capítulo y se hace Trekkie de verdad, como hemos visto que hay mucha gente que de las series se va a las series antiguas o incluso a las películas, pues pueden darse cuenta y descubrir que hay una película que ya contaba lo mismo con un enfoque pues más cambiando los recursos como la Guerra Fría, que en aquel momento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos con la Federación y los Klingon. Ujú. Este capítulo en ese sentido tiene mucho más... hay mucha más referencia a las crónicas marcianas de Bradbury Sí. que de lo que puede parecer en ese sentido, ¿no? Por eso, porque al final es... en nuestro planeta nos hemos cargado todos los recursos, nos tenemos que ir a Marte, ¿no? Y ya, Marte es un planeta limpio, un planeta que todo va bien, pero claro, al final es como todo. Tiras a los alienígenas que están de ahí, que están allí, y lo colonizas tú, y al Y lo final ensucias, porque a mí la escena que se me quedó lo grabada en el libro es destruyes. que lo primero que hacen cuando llegan allí es llenar el río de mierda. Y dices, pero Sí, bueno, se sí, sí. acabáis de llegar. Claro, claro, claro. Es que es eso. O sea, tú vas haciendo eso, lo vas ensuciando todo, lo gastas, y al final te tienes que volver a la tierra porque dices, es que ahí ya no Mm, se puede vivir. claro. Por eso yo estoy un poco en eso ya contra de esa pasó en predicción de Wally. la... ¿Cómo? Dime, Jorge. Eso ya pasó en Wally. Claro. Sí, Claro, sí, sí. Wally es lo mismo, claro, ese mismo Pero es que concepto. la teoría de los más y de... Bueno, también era de la de Stephen Hawking. Lo que pasa es que, claro, como se murió no llegó a verla, pero que la solución para la especie humana es colonizar otro planeta es un poco como que hace lo mismo. Quiero decir, la solución para la especie humana es aprender a vivir con sus recursos, Yo creo que no vivir de la renta y cuando se gastan buscar más rentas. Esa no Pero es lo la que no solución. entiendes es prolongar la misma mierda, pero Claro, justo. extendiéndonos como un virus en el universo. Efectivamente. Entonces yo estoy totalmente en contra de esa salida que se plantea como la única salida. No. La única salida es acabar con el capitalismo salvaje, acabar con la destrucción de recursos y vivir con lo que tenemos. Esa sería la solución. ¿No te gusta? yo creo que la solución es la aniquilación de la especie humana. Hombre, Mm. eso ya sin caer en radicalismos, que también te doy la razón. Sí, o sea, el Pero planeta si funcionaría la mar de intentamos ser un bien. poco más positivos, si intentamos ser un poco más positivos, la solución es aprender a vivir con los recursos que tenemos. Ja. No darlos por ilimitados, todos. Claro. O volvernos todos tontos y vivir con lo que tienes en delante y ya está. Como Idiocracia. Nicolás. Bueno, yo os puedo contar, que no quería ponerme otra vez pesimista y vuelvo a sacar el tema, pero al hilo de lo que ha dicho Javi, precisamente esta semana
Donald Trump ha firmado un acuerdo para cerrar todos y cada uno de los proyectos que estaban dirigidos a evitar el aumento de la capa de ozono. Sí, Todo. todo. Y bueno, bueno, pues es que es cuando el dinero es más importante que otras cosas, porque también han potenciado un producto químico demostrado que es perjudicial para la salud, se ha potenciado porque da muchísimo dinero. Y es un poco como, bueno, mira, pues si alguien se pone malo que se ponga, pero es que con esto ganamos dinero. A ese punto hemos llegado. Bueno, No puedes esperar lógica de... Pero claro, es cuando el capitalismo salvaje es la norma principal. Eso es lo que estoy en cuenta. Yo no quiero sonar a comunista, nada de esto, pero hay una serie de escalas y el capitalismo salvaje de todo vale, como los de Nestlé, de vamos a coger el agua de los países de África y que se jodan si se mueren, si se quedan sin agua, porque así sacamos dinero, es un recurso para todos, pues no es un recurso para todos, es un recurso de ese país. Entonces, ese tipo de políticas a mí personalmente no me gustan nada. O el propio Nestlé cuando vendía agua del grifo embotellada. Sí. Sí. Sí, de hecho, el CEO, esto lo he contado alguna vez, el ¿quién CEO, está detrás de Nestlé? Es el que, presidente, bueno, era un antiguo nazi que tenía claro, antepasados nazis y Sí. tal, pero ya no está. igual que Pero Nesquik. sí, efectivamente, el CEO dijo que era eso de que el agua fuera gratis cuando ibas a un restaurante, que el agua la tenía que cobrar. Y el tío ha estado impulsando campañas para hacer que el agua, o sea, para evitar que el agua sea un bien gratuito en restaurantes y sitios así. Ujú. Pero bueno, nada, pues la idea es que este tipo de cosas en Star Trek se han evitado, que por eso nos gusta, porque apunta a un futuro más esperanzador y más utópico. Y al menos en este capítulo, pues pone encima de la mesa un tema que también tiene que ver con el tema de los países, en este caso la raza Klingon, que no quiere pedir, o sea, no quiere pedir asilo bajo las alas de la Federación, porque la Federación le imponen ese asilo. En plan, esa ONU salvadora, que ven aquí, que con nosotros, con los países civilizados, y dice, oiga, no, que yo ya tengo mi propia cultura, tengo mi propia identidad, y no quiero que una empresa colonizadora pues me diga cómo tengo que vivir y dónde tengo que vivir. Es un poco Claro. lo que va. Es poco honorable, ¿no? Eso lleva Esa un poco parte. también al tema de la globalización, que cuando Claro. yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de la globalización en los 90, se vendía como la panacea y al final ha resultado ser la americanización, no Sí. la globalización. Sí. Imperialismo, al fin y al cabo. Imperialismo total. Imperialismo yanqui. Pues sí, pues eso es un poco, ¿no?, de lo que va este capítulo, en el cual vemos la academia desde el lado, ¿no?, del doctor, ¿no?, que está dando clases, y un poco cómo se llega a formar, ¿no?, unos equipos de debate para Pero tratar. mola la actitud chulesca con la que da clase y con... El doctor, sí. Sí. Sí, pero bueno, y lo mejor de todo ha sido la cita mítica. Sí, de Aaron Satie. ¿Cómo se llama? No, no era piel, no, eso es un libro de Pérez Reverte. ¿Cómo se llama el capítulo del el juicio del tambor? El juicio del Sí, tambor sí. era el capítulo mítico este. Ujú. El eslabón de la cadena. Sí, que es una frase muy chula. Sí, No sé sí. si, joder, creo que en su momento cuando vi el capítulo lo miré. No sé si es una frase reciclada de algún pensador romano o lo que sea, pero es una frase muy chula. La formación de la cadena, de la esclavitud. Mm. Sí, hace un buen papel aquí, creo que, bueno, está fuera, ¿no?, de lo que es el ámbito suyo. Aquí ya digamos que es más profesor y claro, pues toda la experiencia que tiene, ¿no?, de los, no sé si serían 800 años o por ahí, ¿no?, que tendrá de vida Ujú. Sí, 800 y pico, sí, dijo. este personaje. Entonces, claro, tiene una gracia, ¿no? Hay un momento que le dice de yo, no sé cómo es que dice, Yo estaba en el mundo antes de que tus pantalones... antes de que fueses un destello de en los pantalones de tu padre. sí. Una frase muy buena. Muy curiosa. Bueno, vemos dos partes divididas, una es esta y otra es un poquito ya con la capitana, esa negociación que quiere tener, ¿no?, con este embajador Klingon en,
Y un poquito el contarnos el personaje, este personaje Jaden. Jaden Kraft, ¿no? Sí, Kraft. de la casa de Krag. Kraft, parece que es como que se ha roto un bote de mayonesa. Bueno, sería Krachov. Exactamente. Ahí un poquito contándonos más su origen y todo eso. Entonces creo que A ver, lo bueno es que son varias tramas que convergen en una Sí. misma en trama. una misma. Entonces está Exacto. muy bien pensado el episodio. Está Sí. muy bien porque es que o sea, todo fluye de forma orgánica. Me ha gustado mucho eso. Y No hay una historia de pegote y una principal, no, todo está todo va relacionado. enlazando Y al sí, final. sí, y lo mejor de todo es que la propia trama de fondo lo que hace es ayudar a desarrollar a los personajes. Eso para mí es lo mejor, porque el personaje del Klingon estaba un poquito desdibujado, llamaba la atención un poquito por esa personalidad tan en contra de ser un guerrero y tal, pero aquí te explican el por qué está en contra, te explican de dónde viene y sobre todo lo ponen en un cuadro mucho más panorámico donde engloba su cultura y su raza, y eso está muy bien. Y los personajes en general, los secundarios, los otros, el Darem que ayuda a Jaden, por ejemplo, a respirar para que Sí, luego sí, sí. no tenga problemas de cara al público y tal. Luego el holograma Sam, bueno, aparece ahí y dice, hola, no sé quién, y hasta queda eliminada. Eso Sí. mola porque te dice más de su personalidad. Sí. Y bueno, en general todos están muy bien, aunque salen poco, pero muy bien. Sí, salen todos un poco yo creo que por tema contractual, pues como a veces salía un poco la nueva generación, porque pues, que tiene que salir, pero sí, está bien repartido el protagonismo y claro, imagino que los otros personajes pues irán teniendo cada uno su capítulo personal y a mí en general me ha gustado bastante y sobre todo por lo que hemos dicho muchas veces, que bueno, ya en Strange New Worlds eso ya lo corrigieron, pero que echábamos de menos una serie coral donde todo el mundo fuese un poquito protagonista, no hubiese un Claro. protagonista principal y sobre todo pudiésemos reconocer a los personajes, saber más de ellos y llevamos 4 capítulos, aún es pronto, pero imagino que cuando ya vayamos viendo más capítulos ya sabemos por dónde va a reaccionar cada uno, ya poco a poco Comparándolo iremos conociéndolos. Lo con que es, series lo que es, anteriores, con 4 capítulos ya sabemos los nombres de algunos de ellos. Sí, sí, Con lo cual eso ya es es todo un mucho logro. decir. sí. Y algunos porque yo me acordaba no me acuerdo el cargo, no sé si es teniente o lo que sea, de ya la que está en la nave, que me acordaba del piloto. Digo, hombre, por lo menos ya me voy sabiendo los nombres y lo que tú dices, Jorge, llevamos 4 Sí, sí, capítulos, o sea es que verdad. eso vamos, Es un viniendo logro. de donde Sí, sí. venimos es todo un logro. Sí. Hay temporadas que no nos hemos aprendido Hay series, ninguna serie. Series Mira, series enteras. que no nos hemos de Strange sabido. New World hay algunos que todavía no sé ni cómo se Sí, llaman. pero la innombrable, terminamos la última temporada hablando del coreano y la... El coreano, el que se parece a Freezer. La Osowokun Sí, y sí, o Tano sea Kameha. que no, nada de capítulos ni temporadas, series completas. Sí, joder, sí, es verdad. Hombre, en Strange World sí que es verdad que intentaban eh, que te quedaras con los nombres, ¿no? Sí, O sea, sí, es sí. como decir, voy a repetir muchas veces el nombre de Ortegas, ¿sabes? Claro, Y voy a poner su imagen. pero a fin de Ortega, cuentas, imagen. como en el mundo real, lo digo porque yo tengo una memoria malísima Sí, para los nombres, no olvido las caras, pero los nombres, madre mía, la que he liado yo más de una vez porque no me sé los nombres de la gente. eh, Eso se aprende a base de repetir y cuando tú ves a una persona todos los días, te sabes el nombre. Cuando la ves una vez cada 4 años, pues a lo mejor se te olvida. Eso es así. por Entonces, eso, claro, la mejor manera para que un espectador se sepa los nombres de los personajes es que se nombre a los personajes, sobre todo que aparezcan. Pero no que aparezcan ahí dándole un botoncito como que, por contrato, sino que tengan protagonismo. Lo que hemos dicho muchas veces, escenas en la cantina. Aquí hay, no es exactamente en la cantina, pero cuando están comiendo los personajes ahí, pues vas sabiendo de ellos. Quiero decir, el día a día de unos personajes cualquiera, ya sea aquí o ya sea la serie esta de Pete o en cualquier tipo de serie, conforme interactúan los personajes con sus compañeros de reparto,
vas sabiendo más de ellos. Ya Claro. no solamente el nombre, sino sus personalidades, por dónde van tirando y todo. Entonces, Y que te es algo que se identifique echaba de menos. mínimamente, aunque sean Claro, sí, jóvenes, sí. algo te transmite que Sí, digas, oye, pues mira, yo pensaría igual o haría Claro. lo mismo en esta claro, situación. O... Las conversaciones al final, alguna te puede ser ajena, pero otra seguro que te suena, tú actuarías igual o conoces a alguien que actuaría igual. claro, justo. Entonces, sí. Ujú, Pero en La Innombrable no pasaba nada de No esto, pasaba. porque no, es que no casabas con ninguno, decías, esto es que no hay por dónde Claro, coger. luego cuando mataban a algunos sabías que se iba a morir porque le daban Porque protagonismo le daban. ese capítulo. Porque no había de dónde rascar de lo de antes. Entonces, cuando no salía mucho, este peta. Sí, qué desgracia, ¿no? Cuando te ves que empiezas a leer el guión y dices, oye, que salgo en todas las páginas. Sí, sí, tengo frases. Tengo frases aquí, Y luego, oh, Dios mío, aquí también salgo, y aquí también, y aquí. Oh. oh, esto es como cuando a Joey lo van a tirar por el ascensor, ¿no? Hostia, qué bueno, ¿verdad? Y el tío diciendo, bueno, Así que hace. sí, pero está diciendo, bueno, ¿nadie quiere subir conmigo? Y así, Sí, lo va alargando, ¿no? Como diciendo, me van a matar. Ay, qué bueno. Eh, lo mejor es cuando a la gente, para evitar el tema de cómo se llama esta persona, nunca llamar a nadie por su nombre, nunca intentarlo. Simplemente lo saludas y tal, Hombre, claro. un levantamiento de cejas y ya está. Y si pasan 30 años y no sabes el nombre, no pasa nada si se sigue manteniendo la amistad. hola, jefe, hola, tal, La hola, jefe. tío, ¿qué pasa, colega? No, si Claro. el problema es cuando tienes que preguntar por alguien. Bueno, ¿Qué sabe? ¿y qué ¿Qué tal sabe? está? ¿Qué, qué tal está nuestro amigo en común? Sí, ¿Cuál claro, de claro. todos? Pues ese hombre, ese que va con la mano en los bolsillos. Es una forma, ¿no? Luego de enterarte de cuál es su nombre. Claro. Ay, sí, sí. Bueno, en la parte de los debates, o la parte de debate, la parte más académica, em, ¿cómo lo habéis visto esa parte? Eh, aquí al personaje Klingon, un poco, es un duelo casi muy western en algunos momentos, ¿no? Cara a Hablamos del cara, final. ¿no? Sí. Sí, Hablamos sí, del final, no del principio del capítulo, ¿no? sí, sí, Imagino. de todo el momento, sí, de todo el Sí. tema de los debates y todo Bien, eso. hombre, esta es una de las cosas que decía que no es fallo, es simplemente de dinámica de serie, de una hora. El cambio me parece muy radical de ponerse a sudar y casi desmayarse a la verborrea un poco del final. Pero bien, o sea, quiero decir, es lo que digo, no es fallo, es simplemente que, claro, no tiene mucho tiempo para desarrollarlo, con lo cual tiene que ir relativamente rápido. Pero a mí me parece bien, pero no sé. Quiero decir, supongo que el público adolescente lo verá mejor, pero cuando al final casi se curran entre ellos, cuando casi se pegan, que se ponen ya frente a frente y tiene que separarse el doctor, Sí. me parece tal vez un poco exagerado. Teniendo en cuenta lo bien que se llevan desde que empieza la serie, esos dos Pero, personajes en particular. pero eso es porque ya pasan de lo profesional o, entre comillas, del debate, así un poco abstracto, a cosas personales o a la forma de entender el mundo. Entonces ya ahí ya se están faltando el respeto, las identidades, las Sí, pero es que no culturas. se ve la faltada de respeto. Es como que sí se calientan, pero no Sí. se ve como que llegan a lo personal, ¿sabes? Pero yo sí que he visto como que están ya cruzando una línea y se están juzgando el uno al otro. Dice, vale, no, pero tú estás aquí, tienes tus privilegios y tal, y yo estoy aquí y tengo que defender mi pueblo, mientras tú eres un blanquito que está aquí. Bueno, Sí, blanquito pero me en todo refiero. momento se respetan. No hay una Sí, falta de bueno, se respeto ni respetan. Yo he una visto una invasión. cosa Yo, que hemos normalizado, pero que no es tan normal, que se van pisando las frases. Así. claro. Sí, Es sí. decir, es de, más que de debatista, o como no sé cómo llamarlo, personal de debate, es de tertuliano. Tiene una frase De polemista. polemista, Sí, 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 total. sí, es un poco como te piso el final de la frase, tú me pisas el final de la frase, lo vemos normal, nos enfadamos, pero estamos pisándonos la frase y eso en los Claro. debates no se hace. Exacto. Porque al Pero, final, sigue. no, iba a decir que al final no quieres escuchar la otra parte, lo que quieres Claro, es justo. soltar lo tuyo y que lo Claro. tuyo quede por encima.
Y eso es lo que va en contra no sé cómo llamarlo, de la De los base del debates, ¿no? debate. Claro, Del Claro. debate, Pero claro, nosotros no, es, nosotros no hacemos eso aquí como sistema. Bueno, yo lo he hecho en la carrera porque estudié sociología y era un poco más, digamos que se prestaba más. Pero que no es una cosa que nosotros en la cultura española hagamos esos concursos de debates que sí que se hacen en la sociedad americana. de hecho, iba a comentarlo y ahora me ha venido al pelo tu comentario. Yo tengo una amiga que está en un grupo de debate en Alicante, derivado de la universidad. O sea, que no solo hay club de ajedrez y tal, sino que Claro, hay clubes de debate y les plantean un tema y lo tienen que defender a favor o en contra, o sea, lo tienen que eso. Y montan, y claro, y tú a lo mejor estás de acuerdo con una postura, pero te ha tocado criticarla. Y sí, tienes que sí. prepararte el argumento como para, por lo que hacen en el capítulo. Me ha resultado muy chulo porque es lo que me decía mi amiga que hacían y la dinámica, yo la he visto por lo que tú dices, club de debate de típica universidad americana que se preparan, lo que es la dialéctica y tal, y en ese aspecto lo han respetado muy bien. Y les ha venido muy bien porque como han introducido el tema que estaba pasando en la federación, que un poco les superaba, cómo lo meten dentro del debate y cómo utilizan a los chavales para poner encima de la mesa, pues, eh, problemáticas que afectan a los adultos o a su propia cultura. Ujú. de todas formas, yo el debate de aquí, de este capítulo, que es verdad que en Estados Unidos es muy típico que haya club de debate, igual que de club, yo creo que prácticamente de cualquier cosa, no solo en la universidad, sino en el instituto. Sí, sí. Porque hemos visto muchísimas veces capítulos de series de, de típicas en las cuales eso, tienen algún capítulo así, de algún debate de X temas, ¿no? Ujú. O de elecciones que hacen los propios chavales, ¿no? De ahí para elegirse, ¿no? Claro. De delegados y todo ese rollo. O sea que, Claro, pero, es a lo que yo me refería. No es que en España no haya, sino que, como dice Antonio, sí que hay casos, pero en nuestro sistema educativo no está tan arraigado como el de ellos. Igual que también por la constitución del idioma, a nosotros, aunque últimamente deberían hacerlo, pero lo de los concursos de deletreado tiene más Claro, sentido en un idioma como el suyo que con el nuestro. Que en el sí, nuestro, en ese sentido, es verdad que mucha gente cuando estudia español o castellano, como queráis llamarlo, desde de otros países, encuentran difícil el hecho de que hay mucha forma verbal. Pero una cosa que tiene nuestro idioma es que se lee como se escribe, mayoritariamente, alguna sí, excepción, pero que se lee como se escribe, con lo cual es muy fácil leer nuestro idioma. El inglés, como hay palabras que como las has escuchado decirlas, no sabes cómo mierda se pronuncian por mucho que las veas escritas en mayúsculas, ¿eh? O sea que entonces ellos sí que tienen ese tipo de concursos que nosotros vemos absurdo. Igual que el de debates, que nosotros no estamos tan acostumbrados a verlos y ellos sí. Pero te imaginas a los niños de ahora, bueno, adolescentes de ahora debatiendo, bro, No. literal, te lo digo porque, tío, es que Six sí, en Seven, Six plan, Seven. 6-7, 6-7, 6-7, Hostia, eso de pues es que Six ahora Seven, hablan así, ¿sabes? No me los mucho imagino mayor, eso de debatiendo. Six Seven no. Hostia, de pues todas formas, se eso, ha eso, es puesto un, de moda ahora. eso es un cliché, porque lo que te digo, o sea, la chica esta tiene 20 y pocos años, es Ujú. universitaria, y sus amigas, y o sea, quiero decir que esto del cliché del bro y tal, la cultura callejera, pues lo No te mismo que estoy hablando cuando... de los de 23, te estoy hablando de los de 17, No, No, pero de todas claro, maneras eso es 16, como todo. 15. Vamos a ver, sí, vamos a sí, ver. Ojalá se hiciese, porque el problema que tienen ahora en el sistema educativo de un tiempo a esta parte es que no les enseñan a pensar, no nos engañemos. Entonces, un club de debate me parece una buena herramienta, primero, para tener más léxico y segundo, para aprender a pensar por ti mismo. claro, sí. O sea, que a mí no me parece mal en absoluto y que a lo mejor solucionaría más. De todas maneras, hay que tener diferentes registros y una persona puede decir lo de bro en plan literal y Coloquial, todas esas sí. cosas en la calle y luego ser el mejor de su equipo en el equipo de debate. Quiero decir, eh, eso lo hemos visto. O sea, quiero decir, yo no soy el mejor hablando en. Aquí, no yo que sé, Antonio, por ejemplo, tiene mucha más variedad de léxico que yo, pero yo he dado conferencias en la universidad y en la FNAC y todo ese tipo de cosas de mis movidas, que digo aquí, que luego allí las explico muy bien. Entonces,
se puede tener diferentes registros en función de con quién hables y en qué situación te Claro, encuentres. claro, claro. Mm. De todas formas, es algo que aquí, es verdad que en Estados Unidos las universidades, aquí digamos, tienes que hincar el codo y no te salgas de lo que dicen los libros, lo que dice el profesor. Y en Estados Unidos sí, te explican la materia, cómo es, cómo ha sido, etcétera, etcétera, pero luego se debate de cómo podemos mejorar esta idea o este... Entonces, creo que tiene otro rollo. Ellos están mucho más acostumbrados y aquí lo vemos, también hay excepciones, evidentemente, pero aquí lo vemos en la política española. Lo vemos que son politicuchos que no saben debatir y lo único que van es a armar bulla. Es que a mí me parece muy vergonzoso que veas que se ponen a buchear, a aplaudir ahí como borregos, lo que dice uno, lo que dice otro. Alguno hay que se salva de la quema de Fernando. No, Sí, no son, no Hay, son pero, todos pero iguales, los menos. evidentemente, pero Ahí sí, estoy de acuerdo con obviamente, pero Fernando que pero la sí que clase estoy, política ha perdido totalmente la clase. sí que estoy de Y acuerdo claro, con que se han vuelto hinchas claro, eso del partido de parece que vas fútbol. al fútbol, parece que Sí, Pero este es es un un reflejo de partido. la sociedad, porque no son solamente los Sí, políticos, sí, o a lo sí. mejor una cosa ha llevado a la otra y sí que es culpa de ellos, no lo sé, pero yo le echo más culpa a los tertulianos, porque por ejemplo, sí, si veis que se pueden ver en la aplicación de RTVE, si veis cualquier debate de la clave, por ejemplo, Eso eh, era otro nivel, sí. está es otro nivel, pero quiero decir, es gente, se dejan hablar unos a otros, y hay gente, y ahí sí que había gente polarizada en el sentido de, ideológicamente, no a nivel de modales. Entonces, tú veías a gente muy de izquierdas hablando con gente muy de derechas, muy cercana a la dictadura, con lo cual a nivel de derecha no es el de... Bueno, aunque estamos volviendo a lo mismo, pero ya me entendéis. Que había gente que había sido política, había trabajado en política durante el franquismo y luego allí está debatiendo en la tele con gente que es de izquierdas y no ves ese odio en las miradas ni nada de esto, y no suben el tono y hablan más o menos, y se puede hablar educadamente aunque tengas una ideología totalmente diferente. Eso es algo que se ha perdido, pero a nivel de político y a nivel de gente en la calle. A Y nivel de hasta ser sociedad, amigos, ¿eh? Hasta ser justo. amigos. eh, Sí, sí. Como era, Entonces, como pasaba. claro, entonces lo que vemos ahora, pues o sea, los políticos son así porque la sociedad es así, o al revés. No sé si será primero el huevo o la gallina, pero eso es algo que se ha perdido. Entonces, claro, yo creo que vendría bien potenciar lo de los equipos de debate para que la gente aprenda a debatir de manera civilizada y con unos modales y un respeto que se ha perdido totalmente en cualquier tipo de debate, ya sea en Telecinco o en el hemiciclo. A ver, o de Telecinco, no veas. Entonces hasta cierto punto que los dos chavales estos pierdan los papeles casi es hasta entrañable, ¿no? Porque Justo, no justo. O llegan sea, al Claro, nivel. poco lo pierden para lo que hay por ahí. Claro, claro, muy bien. Y claro. a mí me ha sorprendido, por ejemplo, el papel de Caleb. Lo he visto muy bien. El tío como que o sea, entiende la disciplina, la dinámica de la flota estelar. El tío se ha aplicado en clase y si tiene que pasar por el trámite de asumir un tiempo en la academia, pues por lo menos el tiempo que está se lo va a pasar bien y va a intentar encajar. Y sobre todo me ha gustado que el tema del debate se lo toma como un reto, como que el tío tiene que destacar y tiene que ser el mejor, y si le ponen los deberes, pues va a ser mejor haciendo los deberes. Eso me ha gustado. Ujú. Hasta el doctor se ha sorprendido. Sí, sí, sí. Esa escena es muy chula, cuando el tío se da cuenta que el que pasa a la siguiente ronda es el macarra, por así decirlo, de la clase. Mm. A mí me gusta que meten referencias, aunque sean inventadas. En subsección del apartado no sé cuánto de la norma de la flota estelar de no sé cuánto, no sé quinto. Que por lo menos dices, bueno, ya es algo que pues, pueden ir tirando o se Están mete en un estudiando, ¿no? archivo. Que se note que están estudiando. Claro, Claro. Exacto. claro. Parece que se han documentado de alguna Sí. forma. Sí. Ujú. Aunque Están luego con sean el, referencias futuras que no hayan pasado o yo qué sé. están Claro. con el temario de la constitución de la oposición. Sí, sí. Están Pero, en esa parte justo. pero convertido en muy concurso, ¿no? O sea, Sí, de como falles, eliminado, ¿no? O sí, sí. sea, Mm. un poco ese rollo que también le da un poquito de vidilla, ¿no? O sea, no es Mm. el típico debate que a lo mejor vemos en cualquier otra serie, en cualquier programa, etcétera, etcétera.
O sea, lo conviertes más concurso. Yo creo que también un poco por eso, ¿no? Porque al ser una escuela, claro, el que no le Claro, bata bien, pues... eso es lo que se llama en inglés, bueno, aquí se habla de gamificación, pero ahora no recuerdo cómo es un segundo que se lo busco. En español la traducción correcta sería ludificación, Ludificación, eso. Modificación. No me acordaba cómo era en castellano. Digo, porque joder, lo yo de me la salía el castellano y ahora no me gamificación salía. es La, meter la- gamos. claro, eso Gamusinos, ¿no? Sí, se aplica mucho Lemmings. en lo que se ha intentado en sistemas educativos antiguos. No estoy tan puesto en el que hay actualmente, porque no tengo ni hijos ni sobrinos en edad de estudiar, pero una de las cosas que se motiva a la hora de estudiar es precisamente eso, la ludificación, el hecho de que estudiar no sea una tortura como cuando te sentabas allí con un libraco súper gordo en la época de nuestros padres y te aprendías Como hemos hecho la lista de los nosotros. Reyes Godos, sino Ah, que sea algo que tú aprendas por el hecho de estar pasándotelo bien. claro. Sí, Eso es o algo, eso incluso, es algo, es una manera de motivar al y estudiante. tampoco tiene que ser algo que te lo estés pasando bien. A lo mejor estás haciendo una tarea aparentemente rutinaria, entretenida, que tienes la mente ocupada, pero te estás asimilando unos conceptos que de otra manera a lo mejor no asimilarías. Claro, sí, pero que Estoy pensando, por ejemplo, en las reglas mnemotécnicas y cosas claro, por así. supuesto, pero que sea como sea, hay que evitar que la materia sea un ladrillo. Eso no se consigue quitando materia, que es lo que se ha conseguido con los últimos sistemas educativos, sino hay que motivar al estudiante, pues, a hacerlo divertido como tú quieras, eso sí, o sea, que no se aburra estudiando, que se motive a sí mismo estudiando, por supuesto, pero, por ejemplo, nuestro colega Dani, que es profesor de historia en el instituto, enseña muchos temas con juegos de mesa bien documentados, que sean más o menos, que pille la esencia, no que diga se parecen el nombre y poco más, pero si incluso echar una partida, tú te acuerdas, si tú tienes, no sé, me lo estoy inventando porque yo ya sabes que de juego de mesa voy un poco corto, pero si tú Mm. tienes un juego de mesa sobre la Guerra Fría en el que salen políticos de la época de la Guerra Fría y al final te los aprendes, aunque sea jugando un juego de mesa, al final te lo has aprendido, que es lo que importa, ¿sabes? O sea que da igual si te lo aprendes viendo una película bien documentada. Otra cosa es que te hayas visto una historia de Chichinabo con personajes inventados y asumas que eso es la historia. No, pero si tú al final consigues entender, no digo tanto memorizar, entender la situación política, saber quiénes son los protagonistas y tal, da igual si lo haces con un libro sufriendo o si lo haces jugando, pero desde luego va a ser mucho más fácil conseguirlo de manera divertida. ujú. Bueno, de esta parte algo más que decir del... Sí, la parte de la Klingon, por ejemplo, que no se quería meter, que al final tiene que hacer un poco de coach. Sí, sí, sí. Y me ha gustado mucho porque lo tratan de manera elegante, la tía no se impone, sino que le da ciertas pautas para que él llegue a sus propias conclusiones y me ha gustado, la verdad es que bien, los dos personajes muy bien. A mí me ha recordado, aprovecho para meter otra referencia, porque además de la película, en lo que es la referencia evidente a Star Trek 6, aquí había mucho del Club de los Poetas Muertos. Con la parte de que Jaden no podía hablar, no podía expresarse en público, y esa técnica que le enseña el compañero para respirar y poder hablar y poder sacarlo todo dentro, me ha recordado cuando el profesor Keating le tapa la cara a Todd Ujú. Anderson, a Ethan Hawke, para que el tío pues se suelte y pueda soltar un poco el poema, y obviamente cuando el tío está suelto, ignorando todo lo que pasa a su alrededor, pues puede expresarse. Y el papel de la contramaestre también me recuerda un poco al señor Keating, en plan de, vale, yo, o sea, eres un crío, yo soy adulto, yo tengo más experiencia, pero esto y esto funciona así, y si lo que a mí me vale, a ti te vale, perfecto. Y entonces como le da unas pautas para que el tío se dé cuenta de que efectivamente, de que esa experiencia, esa veteranía y ese conocimiento al fin y al cabo de la vida de un adulto, pues le puede servir para tomar sus decisiones y asumir y madurar y asumir responsabilidades. Entonces, en ese Ujú. aspecto, el papel de profesor Keating que ha tenido me ha gustado bastante. Mm. Sí. O Capitán, mi capitán, ¿no? Sí, sí, sí. Qué, Me ha faltado esa escena al final. qué bueno, me ha Encima, faltado. encima de la mesa de debate. Todos en los pupitres en alto, Claro, ¿no? claro. Qué Sí, sí. mítico, qué mítica, la verdad. Qué buena peli. Bueno, vale, de la parte de nuestro Klingon ahí en Cronos, de joven, de un poquito, ¿qué nos justifica
el por Yo qué. creo que no está en Cronos, ¿eh? No, Esto eso es iba a decir. Bueno, Yo es creo que otro la, planeta. hay un momento que hablan de la diáspora, que yo creo que la diáspora es no están hablando del mundo actual, sino que ha sido en el pasado. Entonces esta gente está por ahí desperdigada. Sí. en otros planetas, ¿no? En otros. Ujú. Mm. Bueno, Sí, pues hablan de la caza, de los guerreros, del arco que se le da a los guerreros. sí, Está bien como parte cultural que no hemos visto de la adolescencia Klingon y demás. Ujú. El hermano, bien. Mm. La verdad es que muere de una manera muy tonta, que es con un comerciante con una daga envenenada. Sí, un sí, random que pasaba por sí, allí. sí, sí, Exacto, sí. es un poco absurdo para Qué que poco honor, Qué Jorge. poco maldita honorable, sea. ¿no? casualmente iba a comprar una cura para... O sea, es todo como, venga, vamos a ponerlo pe a pa para que sea justo, Ujú. que Jaden necesitaba ese artículo que su padre no quiere que vaya a comprar porque entonces salvaría la vida de su hermano. Pero bueno, no me parece mal porque... No, yo creo que ahí es lo que yo digo, que en 50 minutos tienes lo que tienes de tiempo Exactamente. y te O encaja sea, como te encaja, si no se te va a la hora y media. no hay que ponerse puntilloso y bueno, hace que avance la trama y me parece bien. Pero no sé, me parece un poco raro que el padre, la forma que tenga de aceptar a su hijo es fallar el tiro y entonces irse, ¿sabes? Como dejándolo abandonado ahí en el planeta. Sí. Es un poco extraño, pero bueno, es un ritual, pues bueno, Ujú. vale. Sí, a mí es que es un poco lo que ahí sí que lo considero un fallo. En el capítulo anterior, el hecho de montar el jeroglífico ahí un poco enrevesado. Mm. Ah, que luego tenga que decirle la otra, yo creo que lo hizo por esto y por esto. Hombre, pues igual sí, igual no. Quiero Claro. decir, no estabas. Igual estaba encabronado y ha fallado porque estaba Claro, encabronado. la falla Ya porque está. estaba ahí que no daba, vamos, ni aunque estuviese delante del cabrón que llevaba. Entonces, esa parte la Yo he creo que visto. le dijo eso para que es lo que quería oír él. También Claro, puede ser, también puede Mm. ser. Sí, sí. puede ser. Es la parte que he visto un poco de decir, bueno, venga, me lo trago porque se acaba el capítulo y no nos da tiempo. Pero sí, es verdad que es la parte que he visto un poquito más floja. De todas maneras, es que, claro, como comentábamos antes, es decir, han pasado 1000 años, bueno, lo que sean, desde los Klingon que nosotros conocemos. Claro, Pues hombre, si tú piensas en, no sé, por decir algo, los alicantinos de hace 1000 años, no se parecen a nosotros. claro. No. Las Entonces, costumbres, todo, claro, claro. entonces, bueno, pues que hay algo diferente a lo que conocemos nosotros, conocemos, entre comillas, que es ficción, pues no me parece mal, lo que he dicho siempre, tú si tiras para adelante, cualquier cambio me parece bien, porque ha habido una evolución. Para bien o para mal, te puede gustar más o menos, pero ha habido una evolución y chimpún. Bueno, menos los Klingon que aparecen en La Innombrable en la Sí, primera temporada. Por Sí, supuesto. Y bueno, encima, ahí habían tirado para atrás, que le da sí, sí. aún más. Aquí podíamos Menos utilizar, sentido. es más erróneo ahí, claro. Sí. la frase de que dice Worf cuando viajan a la época de la serie clásica, dice, no hablamos de esto, no hablamos de esto. Claro. Es lo mejor. Ah, pero el cambio de estético que le puedas hacer, pues tampoco hay que darle muchas veces tanta importancia, ¿no? Porque va un poco a la moda o de cada época, ¿no? Sí. Entonces, te puede dar juego a hacer esas coñas. Claro, pero quiero decir que si hay una costumbre que a lo mejor dices, es que esto no encaja con no sé qué, como el ritual este del paso de juventud, este no se había nombrado Sí, nunca. Bueno, pues primero, que no se haya nombrado no quiere decir que no exista. Y segundo, aunque se haya nombrado algo diferente, con este paso del tiempo puede haber variado o haberse creado uno nuevo o lo que sea. Entonces, a mí me ha parecido bien que hayan mm, profundizado un poquito en estas costumbres Klingon del Sí, mundo sí, sí. actual de la Es, serie. es cierto que tampoco hemos visto, bueno, aquí un poco este Klingon joven, ¿no? En ese sentido, pero no hemos llegado a ver, salvo el hijo de Worf, un poco, eh, ese Klingon adolescente, ¿no? O ese Sí, Klingon en el niño. capítulo en el que están en el campo aquel de refugiados que son medio Klingon, medio romulanos, Sí, él sí que les explica los ritos de caza y de iniciación y todo ese tipo de cosas a los que están allí para llevarlos un poco a su terreno, que es un sí, poco la clave del capítulo también de, bueno, somos Klingon medio medio. sí, sí, sí. También Mm. es que Alexander fue criado por humanos, entonces Claro, Claro.
Es que no es igual, no se comporta de la misma forma, ¿no? Entonces Ujú. no... Y luego que ah, aunque también hay que tener en cuenta que aunque los 80 eran más avanzados que los 60, el cliché de una raza bélica y de que todo girara alrededor de la guerra y el honor y tal, pues era como estaba muy cuadriculado Sí, y no se podían salir de ese cliché del Klingon guerrero y honorable. Y efectivamente. incluso los personajes femeninos, estoy pensando en Kaleir, por ejemplo, o las hermanas Duras, todo eran pues enfocado a la guerra, al honor y todo esto. Y a mí este giro que ha tenido la academia de mostrar los guiones de unos Klingons que están preocupados por el humanismo, que incluso un chaval no quiere aceptar el ser un guerrero, sino que quiere otra opción, otra forma de entender la vida, pues había que ponerlo encima de la mesa y me ha parecido, aparte de valiente, me ha parecido interesante porque es algo nuevo. Ujú. Es que incluso en sociedades eminentemente militares, como yo qué sé, ¿cómo estamos? Los de 300, ¿cómo se llaman? Los espartanos, sí. Los Espartano. espartanos o en repúblicas militares tipo Rusia o Sudamérica y tal, hay de todo. Es decir, tú no puedes tener una sociedad que sean 100% militares. Todos militares, todos militares. Entonces, ¿quién cocina? Y ¿Quién...? alguien tiene que recolectar el campo. Si es que, Claro, justo por eso. O sea, Mm. ¿qué vas a comer? claro. ¿Quién te va a vestir? Es que no se puede concebir, era un poco demasiado exagerado el tema de los Klingon en los 60, 80 o donde sea. El hecho de que todos y cada uno de los habitantes del planeta sean militares no se sostiene en el mundo real. Pasa que, bueno, pues eso, es una cosa que como tampoco te muestran el planeta completo, sino que cuando se van a Cronos, pues a lo mejor están en el, bueno, no me acuerdo si es Senado, no me acuerdo cómo se llama, el aparato político que tienen allí, pero vamos, cuando la elección Y de, lo llamaban los headquarters, que eran la sede central, ¿no? claro, justo, Sí, donde están allí cuando el cambio de gobierno, que ponen a este de los ojos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Gauron. Auron. A Sí, Auron y sí. tal. Estás Claro, tú hablando del consejo, ¿no? El alto el consejo. consejo, eso, el alto consejo, no me salía digo, no me sale el organismo político. El alto consejo Claro, Klingon. si tú ves ahí, vamos a Cronos, pero tú lo que ves es el alto consejo, entonces ves a los militares y ves a los gobernantes, no ves el día a día por las calles, entonces No. tampoco nos lo han mostrado, entonces yo veo bien que nos muestren aquí otro tipo de Bueno, en gente. Espacio Profundo 9, en la casa de Quark, sí que se ve un poco más Sí, yo de es que tra- tendría que revisar Espacio Profundo 9. Solamente la he visto una vez, completa, pero solamente una vez, y fue en el 50 aniversario. O sea que eso fue, suponemos eso que son hace 10 años. Habrá Klingon fontaneros, ¿no? O Claro, albañiles, ¿no? justo. Sí. Hombre, Claro. las naves No, las pero a construye ver, alguien, ¿no? Vale que es si lo, tecnología prestada como en por la los Estrella de la romulanos, Muerte. pero lo que, Claro, claro, sí, sí. claro. Y lo que yo quiero decir, por supuesto que hay. El problema que yo creo que había en las series antiguas es que no se mostraba. claro, a eso me Porque el refiero, a eso me enfoque, el, refiero. Sí, el sí, enfoque de en mostrar. espacio, en la nueva generación había un Klingon científico. Sí, sí. Sí. Y por Sí, ejemplo, sin salir de Espacio Profundo 9, ¿cuál es vuestro cardasiano favorito? el sastre, el espía. El sastre, pues ahí está. Sí, El que se sale un poco del cliché que te Claro. han vendido. Te ponen uno que no es como todos y solo por eso ya te resulta interesante. Pues Ujú, aquí lo mismo. claro, Pero efectivamente. también tiene sentido que dice, bueno, que haya un Klingon científico, porque al fin y al cabo también una rama militar, también tiene su parte. No, pero por ¿No? ejemplo, cuando salen, hay un científico en Prodigy y estaba como marginado por ser científico. Sí, No me acuerdo yo de eso. sí, pero Sí, bueno. cuando Prodigy sacan, dices. cuando salen los tribbles gigantes, había uno que los quería cazar, pero él era Ya. científico más que Sí, militar. sí, ya me acuerdo. Ujú, Sí, 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 sí. Pero bueno, como Woz también, que estaba marginado por ser medio humano, ¿no? O sea, claro. estar criado por humanos también, ¿no? O Ujú, sea, que es como que mal visto, no es tan sí. honorable como, como debería de ser, ¿no? Y él mismo se flagela en ese sentido. Ujú, ¿No? Eh, vale, de la parte de un poquito más, digamos, adulta, ¿no? Dentro del capítulo, la capitana con este embajador Klingon, ¿no? Que se conocen desde hace, no sé si dice 200 exactamente la años creo que cantidad, unos dijeron. 200 años, ¿no puede ser? Sí. Ciento y pico años. O sea, que hacía como más de un siglo que no se veían, ¿no?
en eso. Y un poco es esa parte, ¿no? De entendimiento, ¿no? Entre ambos para lo que le ofrece la federación, que evidentemente de la forma que se le ofrece lo, lo Lo rechazan. rechazan. Sí. Claro. No queremos las migajas de la federación. Está bien esa parte. Aquí sí que es verdad que toda esa parte de negociación y que al final sea el chaval el que llega a la conclusión de que hay que dárselo al estilo Klingon y todo esto, me parece bien, me parece muy bien el llegar a ese punto. Imagino que también lo hacen pues porque el personaje tiene que evolucionar y tiene que dentro del capítulo llegar a esa conclusión él, pero joder, tienes una persona, como dice Fernando, que conoce a los Klingon desde hace cientos de años, tienes a una... no me sale en castellano. Decana. La... ¿Perdona? Decana. No, la contramaestre, ¿cómo se llama? ¿Cómo Sí, cómo la traducen aquí? la maestre, La ¿no? contramaestre, que es medio Klingon. Hostia, y tiene que ser el chavalín nuevo, el que medio paria, el que tiene que llegar a la conclusión de cómo hacerlo. Eso lo he visto un poco como, Un joder, de poco verdad, no se le forzado, ocurrió a ¿no? nadie. ¿Cómo? Un poco forzado, ¿no? No es Ah, tanto forzado, no es tanto forzado, porque la solución me parece buena, sino que es un poco como, tía, si es que si lo piensas es de cajón, y me extraña que no se le haya ocurrido a nadie más. Pero vamos bien, o sea, quiero decir, ya digo, dentro del desarrollo del capítulo del personaje, está bien que sea el chico el que llega a la conclusión. Pero yo creo que a lo mejor, no sé, igual tendría que haber estado apoyado por alguno de los otros no sé, me lo he encontrado un poco raro que salga gente tan Klingon y el paria sea el que llega a la conclusión de cómo hacerlo. yo lo que pasa Pero es que me parece una muy buena solución que, como ha dicho antes, no sé si Antonio, se podía haber hecho algo parecido en Star Trek 6. O sea que está muy bien el hecho de decir, oye, vamos, si lo que queremos es ayudaros, si queréis que os ayudemos así, pues así, si lo mismo nos da, no tanto Claro. imponer la solución final como estaban haciendo al principio del capítulo. Pero yo aquí, este es el, digamos, el punto que más me cojea del episodio, la resolución que tiene, ¿no? De vamos a hacerlo como si fuese una batalla real y en el cual cada uno defiende lo suyo y al final, bueno, pues ganan los Klingon y se queda en el planeta Es un como paripé, suyo. es un paripé. Es un paripé, Pero yo creo que claro. los dos, Pero, tanto, o sea, no a lo mejor los soldados, pero tanto el embajador como... Sí, sí, sí. Son todos conscientes que es un paripé. Y ya está. claro, pero, Bueno, por parte de la federación seguro que son los que lo han pensado, Claro, claro, pero claro. no sabes, porque al principio el otro, no sé si era diplomático o el otro, al principio entra el trapo, pero cuando está hablando y tal, sí que por la forma de hablar que tiene, es como que se está dando cuenta de la jugada que le ha hecho la otra. Ya no sabes si se la ha jugado y se ha dado cuenta o si realmente estaba desde el principio en el ajo y ha entrado al juego. En el ajo no está, pero yo creo que se la huele desde el principio. Claro. Porque Desde la la batalla conversación que tiene tampoco al es que diga, principio, ¿no? hemos hecho una escabechina, al final no muere nadie, es una pelea del equipo A, o sea claro. que yo creo que por eso lo sabe desde el principio, porque él tampoco va a hacer daño, porque tampoco tiene nada en contra de la federación, y al final, pues nada, se vuelve la jugada y dice, pues para adelante, oye, mira, si al final lo consigo esto, A mí lo que me parece una pena es que sacan naves nuevas y no sacan personajes, ni puentes, ni nada. Eso en la nueva generación no pasaba. Te sacaban la HUD o te sacaban otra nave y aparecía pues alguien de eso, o aparecía la pantalla y tú veías la nave interactuando con otras. Lo mismo con las Klingon, o sea, sí, se ven 4 o 5 naves Klingon así destacadas, pero no se ve un parlamento cuando tú, ¿sabes? Sí se ve al tipo al embajador, pero no se ve a nadie más en el puente. Es como, ¿sabes? Tan Ahorran informal, tan... presupuesto. Ahorran A mí, presupuesto con esto. ya, Ah, obviamente, pero es que es tan claro y tan evidente que a mí ah. me molesta. Claro, claro, porque no tienes sensación de una batalla real, de que, hostia, esto se va a liar aquí, ¿no? O sea, se te queda un poco descafeinado. Es que como que da hasta casi una sensación de que parece más una simulación de la sala holográfica más Es que ya que... me pasaba con la Innombrable, por ejemplo, cuando salió el capitán que luego se mete en la tripulación, que solo salía el capitán, ¿sabes? No había nadie más en toda la nave esa que estrellan contra el planeta, tanto la Discovery como la otra.
Tío, o sea, cúrratelo un poco, haz otros puentes, saca más personajes, aunque salgan muy poquito, como los que han salido en la nave de la academia, Mm. que los ha sacado en el primer episodio y no sé si volverán a salir, que seguramente sí, aquí han salido 2 o 3 veces, Ujú. pero les has dado muy poco protagonismo, pero por lo menos has hecho un puente, has hecho una Claro. tripulación, haz algo parecido. Yo no te digo que los tengas en nómina, que sean extras, pero joder, que por lo menos parezca que hay un puente y hay algo Ujú. más. Sí. Faltan naves, ¿no? Faltan lo que tú vienes a decir, Sí, que y los faltan, diseños son muy que flojos. Han faltan sacado naves. una clase intrépida y las 4 naves que han salido y los diseños parecen triángulos. O sea, parecen los primeros videojuegos que crearon del espacio. Es que, ¿sabes lo que Sí. pasa? Que eso creo que a mí no me ha gustado del principio. Pero va unido al hecho de que como ahora las naves tienen las barquillas flotantes esas, Mm. el diseño de las naves está muy limitado, porque al final tienes las barquillas por un lado y el disco por otro, y no hay nada en medio como antiguamente. Entonces, claro, te limita a la hora de hacer diseños. Y parece lo que tú dices, un videojuego, porque son 3 triángulos separados. Ujú. Pero bueno, yo qué sé. Mm, Bueno, eso es otra época, las naves son diferentes, entonces es lo que digo yo siempre. ¿Que te puede gustar más o menos? Pues hombre, a mí me gusta más la época de la nueva generación, sinceramente, pero bueno, ahora tenemos estas naves. Sí, No lo sé, a mí entiendo, me pero chirrió son. más, por ejemplo, cuando se hizo la Discovery, porque Claro, porque no no, correspondía con sí, el tipo de diseño de la época en la que estaba ambientada, sí. la Había original. un efecto, esto lo Ujú. llamaban retrorotura o algo así, puede ser. Ujú. Mm. Que cuando veías un diseño retro y lo actualizabas, como que había una distorsión cognitiva ahí que te sacaba fuera. Claro. Y pasó con la amenaza fantasma, con la tecnología de las naves, Ujú. que era anterior a las alas X de la primera peli de Star Wars, y ha pasado aquí lo mismo. No puedes hacer las naves de corchopán como hace 60 años, y si haces las naves con ordenador, con líneas limpias, con líneas agudas y tal, te cargas totalmente la imagen que tenías Claro. del En la canon película antiguo. de Abrams, por ejemplo, cambiaron la Enterprise. No se parecía a la que debería haber sido, pero no chirriaba, porque sí que mantenía un Mm, poco. Estaba muy bien hecho lo que era actualizarlo sin hacerlo nuevo. sí, sí. Era. También es otro universo, entonces Claro, bueno, pero puedes. incluso aunque no lo hubiese sido, le hacen la barquilla más grande, más potentes en el sentido visualmente, más cañeras y tal, no sé qué, pero manteniendo la esencia de distribución de la nave. La, la Discovery era una cosa plana con un agujero en medio, negra en vez de blanca o plateada, como la nave de esa época, no plateada, gris. Y claro, lo ves y dices, no se parece absolutamente en nada, no habéis tenido el mínimo intento de que esto parezca de esa época, habéis hecho algo totalmente nuevo. Que luego ya sí, cuando viajan al futuro y les hacen la barquilla flotante, pues ole, ole, muy bien, lo veo bien, o sea, un salto tecnológico perfecto. Y lo que me hagas ahora de naves, pues me parecerá relativamente bien. Luego habrá naves que me gusten más o menos. Pero claro, es verdad que al simplificar tanto el diseño, da menos juego. Pero eso pasa también en la vida real. Quiero decir, tú ves coches de los años 30 o incluso sin irnos tan lejos. Cuando éramos pequeños nosotros, tú veías un coche de lejos, veías el perfil y dices, ese Renault, ese Ford, ese no sé qué. Los coches de ahora son todos iguales. Mm. Ves los perfiles y son todos los coches iguales. Se ha alcanzado los sub. Los sub son todos relativamente iguales. De hecho, muchos comparten chasis. Con lo cual, hay convenios entre marcas que tienes el mismo chasis y luego cambia la carrocería y los interiores. Pues ¿qué consigues? Que todos los coches sean iguales. Y en las naves, pues a lo mejor se ha llegado a un punto similar. Es decir, tampoco entraría mucho más debate. ¿Que me gustan más las antiguas? Pues sí. Fran, que ha entrado al chat, nos recuerda que una de las naves se llama USS Riker. Es Sí, cierto. sí, Riker, sí. Ujú. sí. Nombran varios nombres, yo no he cazado todos, pero sí, sí, uno de ellos es Riker, es verdad. No los he memorizado, pero los otros eran un poco como más genéricos. Quiero decir, no Sí, eran, no eran tanto apellidos, sino. No sí, recuerdo ahora de memoria de los nombres de las naves, pero eran más genéricos. Y ese sí que era apellido fanservice. ujú, exacto. Bueno, sí, también estaba de la de ¿no? La del Ferengi, ¿no? Antiguamente, en, que vemos, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Nock, ¿no? Era, No, sí. no.
Sí, o sea que bueno, tiene sentido que les pongan algún Claro. guiñito. Pero bueno. Pero yo, de todas formas, con esto, con lo que estábamos hablando, mm, yo es que me pongo en la parte de los Klingons y yo creo que tampoco la solución de hacer esta batalla de un poco de paripé para tener este planeta nuevo, eh, yo es que no me lo termino de creer. A mí es que ya te digo que es la parte que más me cojea del A ver, episodio. yo pensaba como tú, pero luego me he dado cuenta que, visto desde el punto de vista político, desde las casas Klingon, Claro, como un botín de guerra, lo puedes vender. sí. Entonces sí me lo creo más. Y sobre todo que estamos hablando de unas Sí, casas pero que hablan en representación de de todo el pueblo, que ya te han dicho a mitad del capítulo que de forma totalmente furtiva y de forma sin que nadie lo sepa, ya hay grupos de refugiados Klingon que están yendo al planeta. Con lo cual, los Klingon, aunque de puertas afuera no quieran ningún tipo de ayuda, y menos bajo la forma de la política de la Federación, son conscientes de que su planeta no se puede vivir y han cogido este. Y en plan de, vale, nosotros no queremos que nos digáis dónde vamos a vivir. Nosotros vamos a quedarnos en este, que casualmente es el que habíais pensado para nosotros. Bueno, pero que lo hemos elegido nosotros, ¿eh? Claro. Y es un poco, esa es la jugada que yo Es creo mi que... Scattergory si me lo quedo. Claro. Sí, sí, No, pero es un poco, va un poco con la mentalidad claro. de esa sí, cultura. Sí, Entonces, bien, sí, no sí. sabes, además lo dicen prácticamente desde el principio. Queremos algo, nosotros tenemos que colonizar donde queremos, donde tengamos que estar. ujú. No sé si dice colonizar o conquistar, pero vamos, está claro que un asentamiento pacífico no iba a ser. Claro. Mm. Pero de todas formas eso, o sea, las casas compran esto. Yo creo que sí, porque al final es algo político y da igual cómo se lo vendas. Hombre, obviamente, en una mesa de negociación te dirían que no, pero en una batalla, cuando va la Federación con tropecientas naves y se tienen que defender a tiros, en plan de este es nuestro botín y lo vamos a defender, y ahora que os hemos ganado la batalla, que sepáis que nos lo quedamos, Claro. yo creo que es una explicación bastante coherente. Sí, y que a lo mejor algún piloto de una nave en particular digo, madre mía, menuda engañifa, pero Claro, por es un supuesto. punto de Sí, vista sí, sí. aislado. El conjunto es, ha habido una pelea, una batalla contra la Federación y nos hemos quedado con este botín. Mm. Ujú. Bueno, compraremos el El pulpo. único pero que yo le pongo, sí que es cierto que al ser prácticamente la última escena y ser la resolución final, me parece un poco apresurado. En plan, de Claro, corre, eso corre, también. que la estratagema, tal, que no nos pillen. Sube tal, habla tú, no sé qué, mira tal, a ver qué te parece. Oye, pium, pium, tal disparito. Oye, tal, botín de guerra, pues se acabó. ¿Y tú cómo? Habría sido mejor un Ah, episodio doble o algo claro, así. sí, Claro. sí. Que se O que a lo mejor la parte de debate no hubiera tenido tanto tiempo y hubieran dejado un ratito más para la batalla. Claro, lo que pasa es que, tal como está planteada la serie, donde los protagonistas son los jóvenes, Claro, la historia B es la que nos llama a nosotros la La atención. atención, sí. claro, sí, sí. Visto así, Pero en el planteamiento del sí, capítulo, la historia A es el debate y el salto de madurez del personaje claro, de Claro. Jaden. Entonces, Que lo la otro nueva es generación hubiera tenido importancia, lo que ha dicho Javi, pero aquí es, no, has sido tú el que ha sí, planteado sí. esto, toma el arco y encima Mm. hemos localizado a tu familia y están súper bien y todos van a ser felices y van a vivir un montón de años. Así que sí. No, de todas Claro. formas también dice, bueno, hacer un capítulo doble de esto es que yo no lo veo porque más que nada por ya en el cuarto capítulo de la serie, hacer un capítulo No, doble no, No, obviamente no no lo no, sé. casaba, pero no Esto cuadra. de decir yo hubiese hecho tampoco que esté bien, pero tal vez, a Claro, mí lo digo porque a mí se me ha hecho un poquito cansino. No cansino, no es cansino la palabra, pero un poco repetitivo, tal vez, reiterativo, el tema de los flashbacks. sí. Creo sí, que profundizan mucho para que la idea sea que él es diferente y que la familia no lo acepta. Creo que hay demasiado flashback contando lo mismo. pero aquí yo creo que no es problema del guión o de la serie en particular, sino de la narrativa audiovisual reciente, que ya hablamos hace tiempo que han salido un montón de actores a decir cómo funciona Netflix y que los guiones los hacen escribiendo pensando que el espectador va a estar mirando de reojo la pantalla de fondo mientras está con el móvil o está con otras cosas.
Entonces, que te estén recordando cada 5 minutos el flashback de la ¿De qué va familia la trama? y lo que le dijo, no me gusta, pero entiendo que la producción audiovisual ha ido a este modelo, que es una Claro. mierda, que estoy completamente de acuerdo, pero bueno, lo que a lo mejor yo entendería con una escena, si la gente de ahora necesita 5, pues que se la pongan, y si la gente le molesta, que la tomen por imbécil, que se queje y que dejen de ponerlas. Pero, Ujú. No, que se quejen, no, que dejen de mirar el móvil o otras bueno, cosas. también, pero no, También. pero claro, yo que no lo miro, pues sí que es cierto que lo que acaba de decir Javi, que es reiterativo, pues en plan, tío, ya me lo has dicho al principio, o sea, que haga una referencia, una frase que te evoque, que no tengas que poner la escena subrayadita a cámara lenta para decir, es que cuando mi padre me dijo esto, me está acordando que, y entonces cortan y te ponen la escena completa. Me Eso recuerda lastra a, mucho la narración. me Ujú. recuerda a José Mota y bueno, a Cruz y Raya diciendo, Sí, sí. ganas, tienes que tirar el anillo, Frodo, no seas Pero, Qué bueno cansino, es eso. gana. pero apúrate, Frodo, pero parte ya. Parte raudo, ¿verdad? Hostia, ese era buenísimo ese sketch, por Dios. Si es que tu mujer te dejó por pesado. Sí, que ya. Eh, Pero bueno, ajá, en ese aspecto, pero yo, bueno, no, yo creo que es un poco que no, tampoco lo diría tropezón o fallo. No. Simplemente yo no lo había visto desde el punto de vista que lo ha dicho Javi. Yo creo que es 100% eso. Yo a lo mejor estaba esperando, porque es cierto que cuando se van a la nave y ves al puente de mando y de hostia, que esto se anima, esto se anima. Y sí. luego, claro, esto se anima, son 2 escenas. A lo Ujú. mejor como espectadores veteranos queríamos un episodio más clásico de duelo de capitanes, de diplomacia y tal, un poco a la vieja escuela, pero es cierto que la serie no va de eso y este capítulo tampoco iba de eso. Claro. Ese es el tema. Yo creo que tenemos que cambiar. Claro, a mí se me hace un poco difícil. No es que se me haga difícil. La cosa está en que me noto que tengo que poner un esfuerzo por mi parte, no de manera desagradable, pero tengo que asumir que los protagonistas son los jóvenes. Claro. Mm, La cosa está en que, por ejemplo, a diferencia de otras series, como podrían ser las de CW, las de el Arrowverso, que esas sí que no las he terminado, pero sí que he ido siguiéndolas más o menos todas, quitando a lo mejor las de Legends of Tomorrow, había jóvenes y punto. Quiero decir, como no había una visión adulta del capítulo, porque todos los protagonistas eran jóvenes, bueno, a un par de personajes así mayores. Estoy pensando, por ejemplo, en Flash, pues el padrastro y el científico, ujú, ¿no? El jefe del laboratorio. Sí. ujú. Pero la mayoría de situaciones se da con los jóvenes y no necesitas una historia B, o si hay una historia B también es con jóvenes, con lo cual digamos que no notas esa diferencia que nos ha pasado aquí en este capítulo, como acabamos de nombrar, que nosotros queríamos más de la historia B, porque es la de los adultos. Tenemos que asumir que la serie es, los protagonistas son los jóvenes y está enfocado para jóvenes. Entonces, pues eso, no digo que sea desagradable, pero me noto que tengo que hacer ese esfuerzo un poco para, bueno, venga, vamos, lo importante es esto. Que a lo mejor hago ese esfuerzo porque tenemos que grabar el podcast y entonces rasco un poco más de lo que sería una visión normal. A lo mejor una visión normal de capítulos no le hubiese dado tanta importancia a ese tema. Claro. Pero bueno, en fin, yo creo que en general, a partir de ahora, los capítulos que quedan lo tenemos que tener en cuenta. Aquí ya entra un poco entre las filias y las fobias personales, y lo que te guste o no te guste. Yo, por ejemplo, como he comentado varias veces, y empezando por el Arrowverso y acabando por series como Revenge, que comenté la semana pasada, el mamarracheo adolescente y juvenil a mí me encanta. Entonces, digamos que por gustos y porque ya conozco los códigos, me parece más fácil de asimilar y hay veces que incluso lo busco. Entonces, pues Claro. bueno, pues encantado. Claro, yo no soy, nunca he sido, quiero decir, sí que vi Sensación de Vivir, por ejemplo, pero ni siquiera había Salvado por la Campana. Quiero decir que no he Oh, sido oh, tanto de, Kelly Kapowski, por Dios. no he sido nunca tanto de ese mamarracheo, con lo cual no entro tanto. Pero vamos, ya digo, no lo digo como crítica, simplemente hay que asumir que no podemos ser público objetivo de todo y punto, eso lo he dicho desde el principio. Pero al no entrar tanto en ese juego, porque nunca me ha llamado, ni siquiera cuando tenía la edad, ya lo he comentado alguna vez, es que a mí la idea de la flota estelar no me llamaba la atención ni cuando yo tenía la edad de ingresar en la flota estelar, con lo cual ahora muchísimo menos. Pero tampoco me supone, es decir, veía más infantil algún capítulo de La Innombrable que esta serie. Y algunos de Strange New Worlds, también os voy a decir,
me parecía peor llevado que como están llevando de momento estos 4 capítulos que ya Sí. hemos visto de la serie, y esperemos que no baje el nivel como ha pasado en otras temporadas. Sí, yo que no le tenía ninguna esperanza a esta serie, más o menos de momento eh, estoy gratamente sorprendido. Ujú, yo también. A ver, yo he visto hasta el 7 y sin hacer spoiler os digo que no ha bajado el nivel. Joder. No, pues encantados, tío. La verdad es que yo también me he sorprendido con este capítulo porque se comentaba en internet, la gente que lo había visto en inglés, y ya el capítulo de la semana pasada, el tercero, sí que se nota un poquito un bajoncillo con respecto al piloto y al segundo, que forman parte de una historia única, el tema del ingreso de Caleb y tal. Y yo pensaba, digo, venga, pues me tendré que hacer la idea de que empezamos fuerte y vamos cayendo. Pero este tercer capítulo yo creo que tiene un nivel bastante alto, muy entretenido, muy digno del punto de vista treki, una historia bastante emocionante en algunos momentos, pues la historia del chaval te puede llegar a emocionar o bastante sensible y yo creo que no baja el nivel, con lo cual si toda la serie tiene este nivel, pues yo encantado. Ujú. Pues sí. Sí, ¿no? Es lo que queremos, que por lo menos eh, se mantenga y nos llegue a interesar toda la temporada. Oye, ya veremos Yo cómo comentaros que el quinto es el que más me ha gustado y es el que nos toca la semana que viene y Ujú. espero que compartáis ese Sentarlo. gusto. Ujú. Bien, bien. Y si no, ¿qué hacemos? Si no, pues debatiremos, te- habrá te- más tertulia. Mira, Fernando, si no te gusta, te digo que podemos hacer otro episodio de la mierda esta de la... De la La tajada. tajada. Podemos volver a la hablar de la tajada de- tajada, de una Lo tajada, ¿no? podemos volver a comentar si quieres. O sea, que El fíjate que estoy capítulo tan este. seguro de lo que te estoy afirmando. Está, confía, confía, ¿eh? Fíjate, fíjate. No, pero ya lo tenemos que hacer ya fotograma a fotograma, ¿eh? Viendo, Hostia. parando el capítulo. Mira, Joder. mira qué guapo está aquí. Mírala aquí, vamos. Mira que bien le queda el traje, qué percha. Mira Uf, cómo levanta la ceja izquierda. perfecto. Parece el Mira que de Sobera. mafioso le queda de puta madre. Ay, un análisis ahí frame a frame, ¿no? Como hacen algunos. Bueno, hostia, que es loquísimo que hay gente que ha hecho de un tráiler de Star Wars un programa de 5 horas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Parando fotograma a fotograma cada detalle y tal. Por Dios, tío. Yo eso ya lo he contado Eso una vez, se... yo eso lo viví. Tenía que dar una de las charlas que comentaba antes, una charla sobre Batman en el Salón del Cómic de Alicante. Y yo iba detrás de el análisis del tráiler del episodio 7, ¿cómo se llamaba? De los últimos El... Jedi eran. No, el anterior. Ah, el... De la primera de la nueva trilogía. Ah, vale, no, el ataque de los clones. No, No, coño. La esa- venganza de los Sith. Ah, bueno. eso es lo No, antiguo. vamos a ver, de la nueva De trilogía, la nueva. la primera de Abrams. No Ah, recuerdo el vale. título, pero bueno, para que nos orientemos, la primera de Abrams. Y yo estaba alucinando, que a mí me gusta Star Wars, como a todo fan de la ciencia ficción. Pero lo que dice Fernando, analizando el tráiler fotograma a fotograma, Los últimos sonido a Jedi, ¿no? sonido, es que la espada suena aquí, no sé cuánto, y yo decía, hostia, ¿en serio lleváis 2 horas hablando así de esto? No, el debate fue del primer tráiler del Despertar de la Fuerza. Ese, el Ese despertar de la es. fuerza. Yo me Ese. acuerdo que también el debate, porque la espada láser que tenía las guardas láser, Sí, imitando una espada medieval, también trajo muchos comentarios sí. y sí, Pero a mí me me alucinaba acuerdo. eso, en el debate estaban ahí hablando de por qué sonaba diferente el sonido de cuando se enciende la espada. Yo decía, hostia, ¿en serio? Yo lo sé. Yo lo sé, al final, claro, al final aprendes todas esas chorradas. Es por el cristal Kyber con el que está fabricada la espada. Joder, Es una hombre, la verdad es que información que... me gusta, pero no profundizo tanto, y más cuando estamos hablando de Pero eso fantasía. lo sabe por los videojuegos. No, No, aprendí por los dibujos, eso lo sé hasta yo. Hay un capítulo que a mí me gustó mucho de la serie de animación la de de... Tartakovsky. Sí, en la que se ve cómo se construye el ritual de cómo se construye la espada con el tema de los cristales y todo, que a mí me gustó muchísimo, que a mí me parece lo mejor de la trilogía, de la segunda trilogía, la que hizo George Lucas, la segunda trilogía, lo mejor son los dibujos animados de las guerras clon de dibujos animados, no de 3D. Sí. Que ahí es donde se ve realmente las guerras clon. Claro, justo. Que yo decía, has hecho una trilogía sobre las guerras clon y tengo que ver una serie de dibujos animados de capítulos de 3 minutos para saber cómo son las guerras clon de verdad.
Yo aprovecho para colar el chascarrillo, lo he repetido 50 veces y no me canso de repetirlo, hasta que me mandáis a la mierda. El ataque de los clones, esa película donde los clones no atacan. Sí. Se quedan parados. Claro. Es que, bueno, Es que tiene guasa que te tengas que ir a la serie de animación, tanto la de Tartakovsky como la de 3D, para ver las guerras clon, porque las propias películas no te lo cuentan, tío. Es que... Ujú. Sí, muy sí, heavy, eso pero fue, bueno. ahí no la colaron, pero bien, bien. Yo incluyo en el grupo la tercera película, porque aunque la gente la defienda, me parece humo igual que las demás. Yo la puedo defender porque sí que se acerca más a lo que, como se supone que empieza la trilogía central, la del episodio 4, con todo mal, o sea, Darth Vader se crea, el Imperio, cómo empieza, cómo se forma la Alianza Rebelde. Todo eso está bien. Cuando más nos acercamos a ese punto de la historia, yo eso lo disfruté. Pero es Sí, lo que cierto que pasa es que, todo lo claro, a anterior es nivel, un a desastre. nivel de guión, el hecho de que los robots no se recuerden de nada, o Ya, cuando dice que le borra la memoria al robot, bueno, vale, sí, pero Obi-Wan Kenobi, ¿por qué no se acuerda de los robots? La vieja que pega el tío ¿qué son? 15 años, 20 años desde una a la otra, está hecho una mierda. O sea, todo está cogido con pinzas en esa sí, sí, película, sí. todo a nivel de continuidad era un poco como, me tengo que tragar esto. Ya. No sé, a mí no me gustó. Luego todo el mundo dice, sí, sí, pues el grito, no sé qué. A ver, el grito, pues yo qué sé, a mí no me compensaba. A mí en general sufrí mucho con esa trilogía, la verdad. bienvenidos, bienvenidas a la tertulia Jedi. Y sí, Muy bien, amigos, oye, aquí decimos Jedi y no Jedi, porque somos más antiguos. exactamente. Sí, Sí, sí. sí. Así que, bueno, el, Continuamos. el espino de la tertulia Treki. Dentro del mismo programa. Bueno, ¿alguna cosa más del capítulo? O pasamos a los comentarios. ¿Queréis comentar? Yo creo que ya hemos, por mi Ah, parte al llevamos ya menos, tiempo, creo que ¿eh? Le está hemos todo dado. hablado. Sí, sí, porque sí, Correcto. está la trama de Jaden, la de la Sí, sí, familia, sí. la de los Klingon, Llevamos todo. la treta que se les ocurre para justificar lo de la federación. O sea que sí, que es que tiene esos tres puntos centrales y los hemos comentado ya. Así Ujú. que si no hay nada más, pues vamos con los comentarios. A ver qué tal. Venga, muy bien, pues lo tengo preparado. Bueno, tenemos unos cuantos comentarios, el último de Fran de hace un ratito, así que nada, voy a empezar por el primero, que es de Ludmit Conisi, de hace 5 días, que nos dice, mi hipótesis de por qué los betazoides ahora son empáticos en su mayoría sería que se mezclaron con muchas especies no telépatas, especialmente humanos a través de los siglos, claramente antes de la quema, perdiendo esos poderes. Espero estar totalmente equivocado. Saludos desde Perú, país en su Buah. mayoría de mezcla andina y española, aunque les duela a algunos. Bueno, pues también ahí queda la mezcla de esta de razas que puede Ujú. hacer que los poderes telepáticos o empáticos Sí. se vayan diluyendo hasta, pues... Pero bueno, yo creo que no va más allá del gesto de poner a una persona con esta discapacidad y que su familia, por respeto, pues se dirija a él con el lenguaje de signos y que la serie pues simplemente lo haya reflejado. Como A pues... ver, yo he leído por internet una cosa respecto a este tema, y es que parece ser que los betazoides crearon una especie de muro psíquico en su planeta para lo de la quema, y entonces eso le llevó a los telépatas a proyectar toda su energía psíquica a esa especie de barrera, y entonces no le quedaba suficiente telepatía para... No le queda hecho de onda de la wifi. Sí, Pero, Exactamente. sí. justo. Hostia, eso Madre Pero, mía. me parece más lógica la explicación de Ludmit que esa, sinceramente. Bueno, pero, ¿eso ha salido en alguna serie reciente o es una Es cosa de los fans, inventada? estoy seguro. Eso es debate de fans. Claro, Sí, claro, eso no digo sé, que. yo la respuesta me la dio una IA porque yo estaba con otra cosa de los betazoides y me salió y dije, ah, bueno, pues a lo mejor le han dado un sentido que y no... la IA la habrá recogido de algún foro, de Sí, o alguna... Claro, de claro, Reddit, claro. o vete tú a saber, pero Sí, bueno, sí. por darle una explicación. Sí. Sí, Claro. pero que a lo mejor el foro ha sido el foro más oscuro y Sí, sí, turbio de... nacimos de la Deep Web, o vete Sí, tú a sí. saber. Pero Bueno, entonces en esa barrera han Es puesto que hasta los niños más pequeños para que no quede nadie que mantenga la telepatía, ¿no? O sea, es que me parece tan absurdo. a mí es que me encanta a veces las teorías de los friki fans de cómo te montas tu propia película, ¿sabes? No, es que esto ha pasado por este motivo, ¿sabes? Sí, Y sí. que a mí no me digan lo contrario.
Claro, yo luego es no que poner ni sinceramente, yo casinos siempre, ni nada. siempre he estado Claro. un poco en contra de ese tipo de explicaciones. Quiero decir, explicaciones, pues no puedo criticarlo y luego no dejar que me lo expliquen. Pero lo que quiero decir es, la gente que se encabrona con el tema de la frente de los Klingon. Hostias. Sí, sí, sí. Y en este capítulo hay unos cuantos de esos, ¿eh? Sí, tengo Sí. un poco de imaginación como para decir, el maquillaje ha cambiado, las técnicas de maquillaje han cambiado en estos 20 años y chimpún, y no le doy más vuelta. Y luego te permite hacer chistes como el comentario de Worf en Espacio Profundo 9 de no Claro. hablamos de eso que ha comentado antes Antonio. Y eso está divertido. No he Ah, llegado, antes de que digáis nada, sobre todo Jorge, que sí que lo ha visto, no he llegado al final de Discovery donde explican eso. Que si está bien joder. explicado, perfecto, pero yo no lo necesito. Es que el Claro, tema está en que yo no necesito esa explicación. Es claro. el final de En- Enterprise. ¿Yo qué he Enterprise. dicho? El Discovery. innombrable. ¡Hostia! Han matado un gato. Sí, Un sí. gatito. A mí, pero ¿sabéis de dónde viene todo ese lío? Porque, claro, la gente joven no lo ha conocido, pero yo he conocido la lanzadera y he conocido las dos lanzaderas. Claro, que hay La una que era Discovery y la Discovery. Enterprise. Y entonces, y la Sí, sí. Enterprise y De Galileo. la mezclo. Ya está. Sí, sí. Claro. Pero bueno, y una cosa, ahora antes que has dicho, en Cronos habrá casinos. Pues si hay Ferengis seguramente sí, pero no creo que haya Ferengis. Entonces tampoco habrá del otro. No. Bueno, sí, Bueno, puede ir por separado. Bueno, sí. Bueno, sobre todo si hay rotura de costillas, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, siguiente comentario. Mar Vizcarro, también de hace 5 días, nos dice: Hola, Trektulianos. Pues el capítulo más flojo, pero porque es el que menos se dirige a los viejos Trekkies. Engancha con lo que decía al principio. Un mal capítulo para viejos Trekkies a lo mejor es un buen capítulo para la nueva generación. Y yo me quedo con eso. Perdona, ¿estamos hablando del capítulo de hoy o de del la semana pasada? tercero, la del semana tercero. pasada. Del tercero, vale. Del tercero. Perdón. Pues entonces sí. No, este comentario lo puso, pero claro, ahora ya me hace dudar si se refiere al tercero o al cuarto. Pero claro, sí, hace 5 días no estaba todavía el. Claro, cada 5 Sí, días. sí, perdón. Dice, dice, porque es el que menos se dirige a los viejos Trekkies. Sin embargo, y a pesar de la ñoñería de los personajes, que aquí sí, ahí está, ya me ubico yo, es lo del tema del romance cursi. Agradezco que está relativamente bien escrito, que hace avanzar poquito a poco todos los personajes y que por lo menos ofrece buenas sensaciones. Creo incluso que han necesitado muy pocos episodios para que conozcamos bien a todos los personajes, mayores y jóvenes, y eso que son un puñado. Esta serie recupera los temas trekkies, aunque no gusta a todo el mundo. Recordemos cómo funciona de casi 200 programas después el tema de los comentarios. Nosotros grabamos un programa, comentamos el capítulo y la mayoría de gente nos deja su comentario a raíz de ese capítulo en los siguientes días. ¿Que hay alguno que comenta también el capítulo actual? Pues sí, también. Pero que originalmente los comentarios son del capítulo que hablamos. Del capítulo 3. Muy bien, muy bien. Vale, pues venga, ahora sí. Sabiendo esto ya, dice... buen día. Es Dixon Hill, que nos escribe. Buen día. ¿No veis a lo lejos un kaiju enorme llamado Kurzman que poco a poco se va acercando? En los 2 primeros capítulos acabé muy contento, pero en este he empezado a notar cómo el vaso con agua temblaba porque se acercaba a Kurzman, y ese nombre da mucho miedo. O sea, hay que decir que... Además, no deja de ser curioso que los 2 primeros capítulos están dirigidos por Kurzman. Sí, sí, sí. Y en el que no dirige él, el primero que no dirige él, la cosa se va un poco a pique. Sí, sí. Un poco. Tampoco es una cosa... He visto desastres mayores, pero sí, pero entiendo lo que quiere decir. Bueno, a lo mejor han aprendido de sus errores. Yo creo que sí. Yo creo que hay que confiar, saber. ¿no? No hay que criticar por criticar. Yo he criticado muchísimo, he sido el que más ha criticado. No me gusta lo que hacían, pero igual que te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que están mejorando. También te digo una cosa, desde mi punto de vista. Yo lo dije también. Ellos se han vendido a los viejos trekkies. Pero a mí me parece que sí que tiene todo mucho más coherencia ahora que cuando empezamos el nuevo Star Trek. Sí, yo lo dije hace un par de semanas. Yo creo que esta serie ha tenido críticas malas preventivas, o sea, de gente que ni siquiera había visto un solo minuto de la serie. Lo comentaremos luego. Ha tenido una campaña de review bombing y de hate evidentísima, y enlaza con muchos temas de lo que hemos hablado en capítulos anteriores. Siguiente comentario de Firelane.
de hace 2 días. Dice, mi hija mayor descubrió que existía esta serie y después de años ha decidido hacerse treki de intentos y cada semana reclama que la veamos. 2, es la excusa para volver a escucharos cada semana. Esto es la parte que nos toca, que nos interesa. Y 3, de momento, no es tan insufrible como la innombrable, aunque hay algunos personajes que se me hacen cuesta arriba. Te miro a ti, Klingon disfuncional. Me da igual que seas pacifista, pero no seas un borde soso. Hay una cosa que me patea lo Tribbles. ¿Tanto cuesta tener asesores de coherencia interna? Klingons de sangre roja, broma que acaban con seres fotónicos dentro de piscinas, expulsado aire, teletransporta a otro dentro del agua. Ya no digo científicos, aquí sabemos a qué venimos, pero gente que se asegure que la continuidad se mantiene. Así que aquí sigo, esperando que salga el cocodrilo. No Bueno. sé si habla de capítulos que no me he visto aún, porque hay algunas cosas que no. No, bueno, No, hace referencia al capítulo cuando se teleportan en las novatadas y los teleportan dentro de la piscina. Ah, vale. ¿No? ¿Refiere a eso? No, ¿Puede no, ser? no me fijé que era Y- el holograma el que estaba en el agua. O sea, Y, no y lo lo de recuerdo. los cocodrilos, que creo que hicimos referencia a Return of the Dead la semana Sí, pasada. Ah, claro, es verdad. sí. Entre Es los cierto. nuestros culebrones favoritos. Hombre, claro, sí. O sea, Hombre, yo espero que le haya cambiado la idea viendo el capítulo de esta semana. Claro. Digo por lo del el Klingon disfuncional. Sí, Sí. la A mí idea es que personalmente es un personaje que me parecía el más interesante de todos, incluso más que el protagonista. Quiero decir, el hecho de, como ha comentado con Antonio alguna vez, el hecho de ser un Klingon diferente a lo que hemos visto, yo Te quería llama la saber por atención. qué. Ahora ya lo sé. Habrá gente que le haya gustado la explicación, habrá gente que no le haya gustado. Pero a mí me parece que es coherente con el personaje, todo lo que han explicado en el capítulo de esta semana. Ujú. Bueno, y está bien eso de que lo vea con su hija, ¿no? Y que se Sí, haya eso está muy enganchado bien. Es un poco el ejemplo que yo ponía antes, sí, porque sí. comentarios así los he visto bastante también. Es una serie que a lo mejor pilla en casa pues el adolescente de la casa o el niño de la casa y el padre está mirando de reojo, el padre o la madre, pues oye, levanta la ceja y si es Treki vieja escuela o no Treki, pero sabe de qué va, pues le pueden las tramas le pueden resultar interesantes. Y con eso, pues bueno, 2 por 1. Ujú. Llegamos ahora al comentario de Chus Ayala. Dice, muy buenas a todos y gracias por traer cada semana estas tertulias trekkies. La verdad es que Starfleet Academy me está decepcionando poco a poco. En mi opinión empezó con buen pie, pero se ha ido desinflando con estos últimos capítulos. Bueno, a ver qué nos depara el futuro. La semana pasada comentasteis sobre otras series y cuando hablasteis de Pluribus esperaba que explicaseis que la premisa de la serie está basada en la mente colmena de los Borg. De hecho, en el primer capítulo se hace una mención a Star Trek, por lo cual parece que no se esconden de ello. Súper buena serie, de las mejores de 2025. Hasta luego. Bueno, permíteme, yo no he visto todavía la serie, pero sé que es la invasión de los ladrones de cuerpos. Lo iba a decir. Es cierto que recuerda mucho a la mente colectiva de los Borg. Es una referencia muy evidente, pero el hecho de que unos alienígenas se infiltren y adopten nuestros cuerpos y que en esos cuerpos se comuniquen de manera global, lo del colectivo Borges está ahí, por supuesto, no lo vamos a negar y seguro que el showrunner también la ha visto, pero aquí hay una ciencia ficción un poquito más vieja escuela y yo apuntaría más a los 70 de los ultracuerpos por ahí, o sea que yo estoy con Fernando. Y no ¿Ultracuerpos o la esto no original? comedia, además. La original de los 50. Sí. La invasión de los ladrones de cuerpos, la de Don Siga, la original. Sí, bueno, Que no la he que mencionado porque las vainas eran físicamente eran unas vainas. Aquí no, aquí es directamente la mentalidad la que se sustituye por el alienígena. Pero bueno, tampoco quiero spoilear porque lo que te animamos, Fernando, es que la veas tú también, No, porque sí, vale la pena. sí tengo nada, pero bueno, que toda la vida. A ver, yo en mi caso no hablé de ella. No quería hacer spoilers, entonces, bueno. Pero se huele y que lleva ese rollo. Claro. Otra cosa, a mí lo que me parece muy rompedor de la serie es que no te dicen el por qué. Y hay una chica que es inmune a eso y dices, vale, a mí no me ha afectado, ¿qué hago? Estoy sola en el mundo y ahora ¿qué hago? Y a partir de ahí pues ya se monta la historia. Entonces, claro, que te cuente el punto de vista de la que no se ha convertido en lugar de todos los que se han convertido, pues me parece chulo.
Y con esto llegamos al último comentario de Fran of the Dead, también calentito, de hace una hora, que nos ha escrito, que nos dice, en este tercer episodio, dice, ¿era este tercer episodio más flojo, aunque perfectamente entretenido, de esta serie hasta que he visto el séptimo? Que la verdad hasta me ha aburrido. Lo bueno que ahora les espera una buena racha de 3 episodios del cuarto al sexto buenos. Creo que me guardaré el próximo tochazo así pues para entonces. Bueno, ya nos avisa que el séptimo no le ha gustado. Y ahora nos comenta, ¿le han echado un vistazo al presunto review bombing de la serie tanto en IMDb como en Rotten Tomatoes por parte de usuarios? Porque la crítica sí le da buena media. ¿Tienen opinión al respecto? Me recuerda cómo empezó la ahora muy querida Lower Decks, aunque con mucha más saña en este caso. Y da 2 enlaces de la IMDb y de Rotten Tomatoes. Yo no he leído la review bombing de IMDb ni de Rotten Tomatoes, pero sí que he visto en las últimas semanas, incluso antes de que se estrena la serie, durante todo Navidades o así, no, Navidades no, durante incluso septiembre, octubre, fotos, capturas directamente de cuentas machistas, racistas, ridiculizando, ya lo que he dicho antes, el Klingon con falda, a la persona que no tiene un cuerpo normativo, que si ahora es woke, que si tal. O sea, hay una corriente de despreciar y de humillar y de reírse de todo lo que huela a inclusión, a progreso y Starfleet Academy no ha sido la excepción. Ha tenido un review bombing durísimo. La gente directamente sin verla ya le ha cascado opiniones negativas y si veis los capítulos, la review de cada semana en IMDb, esas opiniones negativas todavía se mantienen semana a semana. Bueno, es una realidad, está ahí. Sí, yo la verdad es que, bueno, eso ya existía antes, pero a mí me abrió los ojos eso con las cazafantasmas. Yo no te voy a decir si es mejor o peor que la original, no voy a entrar en debates de ese tipo, pero desde luego no se merecía toda la mierda que le llovió antes de estrenarse la película. Coño, espérate a que se vea. Que es que también la gente en general, la sociedad, es muy de criticar lo que no le gusta porque no le gusta. Claro, es decir, sí. ahora se vio Bueno, con Superman, por ejemplo, los dos bandos de los fans fanáticos, muy fanáticos de Snyder, criticando la nueva de Superman antes de salir el tráiler. No has visto nada, no puedes criticar nada, ni para bien ni para mal. Y se está viendo ahora mismo encima si le pones el personaje femenino. Ahora ya con Supergirl, todo el mundo hablando de política woke, de no sé cuánto, en plan machismo radical, cuando dices, pero si no has visto nada. Si en el tráiler que yo he visto, no sé si hay alguno más, en el tráiler que yo he visto se ven 4 caras y punto, y se ve el cigarro de lobo sin ver nada más. O sea, quiero decir, no puedes deducir nada del argumento ni por dónde va a tirar nada de esto con lo poco que hemos visto. Entonces, eso es algo muy, muy actual de criticar lo que no te gusta porque no te gusta y punto. Pero es que yo voy más allá, o sea, criticar por criticar lo hemos hecho siempre en todos los aspectos, pero no deja de ser algo inofensivo. Yo es que creo que esto va más allá. Yo quiero señalar esto, que es una corriente ultra rozando el fascismo, que se está intolerando cualquier cosa que no sea lo de siempre, cualquier cosa que no sean tías buenas, blancas, machotes muy machotes, y hay una deriva totalmente fascista que está coartando la libertad creativa en la ficción, cuando la ficción de siempre, y no es de ahora, ha sido inclusiva y ha sido diversa y ha habido protagonistas femeninos, negros, de otras razas, de otras etnias, y precisamente, bueno, ¿qué vamos a decir en Star Trek? Si es que el propio concepto original de Star Trek era esa diversidad. Claro, entonces la gente está criticando Star Trek, Starfleet Academy, no porque sea una mala serie de Star Trek, están criticando porque salen negros en una serie, directamente, hay que decirlo así. Hay gente que está criticando la serie porque salen negros. Sí, es que es totalmente ridículo. O sea, pero si quiero decir, que me digas que la sargento, por decirlo así, la contramaestre, es una negra, coño, pues sí es gris. Quiero decir, hay una persona debajo, me da igual el color, su raza o su ideología política, religiosa o lo que sea, haciendo un papel. Y lo que tienes que quedar es con el personaje. Pero es que se critica todo hasta un punto totalmente ridículo. Sí, lo que está diciendo Antonio, pero que yo creo que tenemos que obviarlo. Es decir, hombre, por supuesto, intentar callar alguna boca si se nos presenta la ocasión, por supuesto. Pero lo que quiero decir es,
el público en general lo que tiene que hacer es crearse su propia idea y no dejarse llevar por ese tipo de mierdas. Ni para bien ni para mal, quiero decir. Tú ves una película o una serie o lo que sea y tú sacas tus propias conclusiones. Y yo personalmente es una de las cosas que me ha llevado a alejarme cada vez más de las redes sociales. Porque es el ruido. Es decir, Son muy tóxicos todos. Sí, claro, sí. y además Claro. lo oí hace poco, una frase de algún pensador que decía, los tontos hacen más ruido que los listos. O una cosa así, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero y es que al final es verdad. Y al final prefiero no tener redes sociales a estar Claro. encabronado porque 4 gilipollas dan su opinión de mierda. Sí, Y pero es que dice, te iba a decir, pero es que encima es que hay un agravante que es que resulta que el algoritmo de Twitter, porque desde que lo compró Elon Musk hace 2 años, ha trucado el algoritmo y ha programado el algoritmo para que premie y para que suba en relevancia las interacciones, o sea, las publicaciones que tienen más interacciones. ¿Cuáles son las publicaciones que tienen más interacciones? Las que apelan a los sentimientos más primarios, de ujú, rabia, de ira, de odio, de desprecio. Las campañas de odio son las que más ruido hacen y como son las que más ruido hacen, son las que primero te aparecen en el algoritmo. Con lo cual, entrar en una red social, en este caso Twitter, con el algoritmo trucado, es totalmente contraproducente porque solo son nazis hablando entre ellos y claro. dándose la razón. Y la Pero es que al mayoría final es son eso de bots. que... Sí, perdona, Jorge, di. No, que la mayoría son bots. Sí, 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 Claro, Claro. esa es otra. pero por eso creo que, sinceramente, no voy a ponerme yo aquí a ir contracorriente y ya vamos a volver al siglo pasado. Pero en algunos aspectos, se, creo que estar demasiado enganchado a las redes sociales te coarta tu propio sentido crítico. Totalmente, sí, sí, sí. Y yo por eso me alejo cada vez más, porque digo, es que si quiero pensar con mis propias ideas, prefiero alejarme un poco de las de los demás El tema y está, entrar a lo aparte, justo. tú y yo, bueno, te iba a decir tú y yo no, pero porque tú nunca, o sí que has estado en foros de internet que no sean redes sociales. Pocos. Vale, no, porque yo sí que, por ejemplo, aparte de Twitter, de Blue Sky, antes Facebook, antes estuve en foros de internet, en páginas de cine y tal, y la comunidad de gente aficionada a los cómics y la comunidad de gente aficionada al manga, a los videojuegos, estaba como muy compartimentalizada. Entonces, cuando tú entrabas en un foro de cine, la gente que estaba al otro lado era gente con tus mismas inquietudes, con tus mismos gustos. Entonces, podía haber un diálogo más o menos de igual a igual, y yo he aprendido muchísimo leyendo a otra gente en foros y en redes sociales. Pero claro, cuando ese debate se ha intoxicado por lo que ha dicho Jorge, los bots, un algoritmo trucado, tú ya no estás entrando de igual a igual. Tú estás entrando y eres una voz súper mínima y hay otras voces falsas o tergiversadas o bulos o lo que sea que la propia mecánica de la red social la está premiando y la está alentando, con lo cual ya no hay una conversación de igual a igual y hay un intercambio de información y no se puede aprender. Porque yo hasta hace 4 años ya aprendía muchísimo en redes sociales. Voy a defender el valor didáctico de las redes sociales y de intercambio de opinión, intercambio cultural, de una manera brutal. Lo que he aprendido de feminismo, los últimos 10 años lo he aprendido en redes sociales. O sea, y eso está ahí. Y el que me hayan puesto delante, o sea, y he hecho una cosa que no había hecho pues hasta que he sido adulto, que es leer a mujeres y escuchar a mujeres. Porque yo me relacionaba con gente de mi entorno que eran tíos blancos aficionados a las mismas cosas que yo. Cuando escuchas a una mujer o a una chica que está en un barrio pobre o uno que sea, pues te das cuenta que hay otras realidades y esas realidades no las estás escuchando. Y cuando estoy escuchando esas realidades, pues me doy cuenta que los problemas que tienen se tienen que reflejar de alguna manera y la ficción los está representando. Tú no puedes acallar y mirar para otro lado y negar que hay la mitad de la población es femenino y que hay otras razas, otras culturas que conviven en nuestro planeta y la Claro. ficción lo tiene que representar. Claro, pero además es que la base es lo que tú has dicho. O sea, no puedes criticar eso en Star Trek, lo puedes criticar. Bueno, no se puede criticar en ningún sitio, no me entienden mal. Pero lo que quiero decir es, tú puedes criticar la inclusión en otra cosa, yo que sé, que me hagas una película de la Segunda Guerra Mundial donde haya soldados nazis negros. Dices, pues, hostia puta, nos hemos pasado de frenada. Pero, pero, mm, pero no puedes criticar Star Trek cuando eso ha sido lo que ha hecho desde su creación. Sí, sí, sí. Y porque no le dejaron, porque recordemos que en el piloto la primera oficial era una mujer. Sí. Y fueron los productores los que dijeron, esto que esa es una mujer ahí con un cargo alto. O sea, quiero decir, hubiese sido más revolucionaria si le llegan a dejar hacer lo que él quería. Entonces no puedes criticarlo a esas alturas. Si era así en los años 60, ¿cómo va a ser ahora? Que los tiempos han cambiado. O sea, es que es absurdo criticar eso, es ridículo. Yo cuando se lo leía a los más dije, pero este hombre, ¿dónde coño vive? ¿De dónde ha Sí. salido?
nada. Pues, pero es que al final, es que es un poco lo que decía al principio, que llega un momento que te das cuenta que este tipo de campañas, es que a Elon Musk le da igual Star Trek, es que le da igual, es que no Claro, sabe ni lo que es. Lo que no le da igual es lanzar lo que en internet se llama el dog whistle, ¿vale? El silbato para perros, para alentar todas estas campañas de odio y de desprecio al diferente. Elon Musk sabe perfectamente qué teclas tocar y qué silbato tocar, literalmente, para que los de la cultura woke, los no sé cuántos, salgan a ladrar y a hacer ruido. Lo tenía súper, súper, súper claro. Entonces, yo quiero decir, no tiene ningún sentido decirle a los más que Star Trek va de inclusión. Es que o lo sabe o no lo sabe, pero le da igual. Porque, claro. porque estas campañas tienen otro propósito y es volver a la gente más fascista. Ujú. Sí, sí. Y yo sí que lo he notado porque, claro, yo sí que entro en la IMDb, no como antigua, quiero decir, sí que entro, pero no le tengo la fe que le tenía antiguamente, que yo antes decía, va, si yo me dejaba un poco orientar. Si tenía una alta puntuación en la IMDb es que iba a ser buena, si la tenía baja es que iba a ser mala. Ahora ya no me sirve eso porque, sobre todo con las cosas nuevas, luego el tiempo lo pone todo en su sitio y películas como, por ejemplo, la que batió el récord, la película mejor punto de la historia de la IMDb fue cuando salió en su momento El Caballero Oscuro, ahora ya no está en el punto más alto, porque ya se ha puesto un poco, sin quitarle méritos, que es un peliculón, pero no es la mejor película de la historia del cine. Y Sí. claro, cuando pasa el tiempo, sobre todo con los clásicos, ya sí que está todo más o menos en su sitio. Lo nuevo es lo que no me sirve muy de referencia. Y yo sí que he notado que esta serie, de todo el nuevo Star Trek, que esta particularmente tenga un 4,3 de media de serie, y luego los capítulos, el que más tenga un 6 con algo, cuando hay capítulos de La Innombrable que tienen 7 Sí, y sí, sí, 8 y sí. 9, es decir, pero parece lógico esto. Claro, claro, es que es una evolución, o sea, es que es un poco la consecuencia de este tipo de campañas. Claro, lo que no puede ser es que esto se parezca más al Star Trek que la gente criticaba que no se parecía a Discovery y Sí, tenga peores notas. claro. No ves que no tiene sentido. Te das cuenta Entonces, que algo falla y que esas reseñas pues están totalmente viciadas. claro. Entonces, yo personalmente a Rotten Tomatoes nunca le he hecho mucho caso desde que salió, porque se basan más en críticas que en gusto personal y los críticos también van un poco, algunos ponen la mano, con lo cual tampoco me sirven. Y la MDB, por lo que digo, antes sí que le hacía caso, ahora un poquito Ajá. menos. Algunos ponen la mano y otros ponen el culo. Porque vamos. Pues Pues nada, sí. Fran, espero que con esta chapa que hemos metido entre todos te hayas quedado satisfecho sobre el debate del rave bombing. Y me apetecía, pues me ha venido también un poco al pelo porque de esto yo creo que había que hablar. Yo creo que Sí, lanzamos un poco el mensaje a los oyentes que si no están en redes sociales, no son conscientes, pues que defiendan, que recomienden, que apuesten por la serie, porque nos está dando buenas historias, buenos capítulos de Star Trek y no se merece toda la campaña de odio. Y si dejamos que los nazis ganen, pues es mal vamos. que, pues así, así mal. Ujú. Bueno, Como se decía antiguamente, al fascismo hay que combatirlo. Sí, Ujú. sí. hombre, evidentemente esto se sabe después en el tema de la serie, si la gente, por ejemplo, en la plataforma de rigor, en este caso House of Time, Estados Unidos, no sé si es en Pico, ¿no? O en la otra, Paramount Plus era, ¿no? Paramount Plus Param en Plus, perdón, Estados sí, Unidos. Ujú. cierto, donde se emite, pues que tenga bastantes visionados, evidentemente. O sea, si tiene bastantes visionados, esto se termina renovando y termina yendo hacia algún lado. Mm. Si no, por muy bien, da igual, creo que un poco que se hable bien o mal en redes, que si al final no lo ve la gente, Mm. eh, no continúa, Claro. evidentemente. Se han cancelado series muy buenas que no ha visto ni el tato. Claro, porque no hacían ruido. Mm. Bueno, Porque no hacen hacían ruido ruido. porque... No subía o- las métricas, no eran trending topic. Es que ahora es la forma de medir el éxito o el fracaso de algo es dependiendo del ruido que haga. yo es que me acuerdo mucho a Claro. David Fincher con la de Mindhunter, Sí, sí, que, sí. que no que tú dices, em, creo que no hay showrunner que haya criticando tanto a su audiencia como David Fincher, diciendo no le merecía la pena hacer el esfuerzo de esa serie, dice, para las bajas audiencias que tenía. ¿Sabes? Curiosamente, o sea, no es porque Netflix diga, la cancelamos, no, no,
Es que fue él que dijo, a tomar por saco, si sois 4 que la estáis viendo, esto no va para adelante. Claro, es que a mí yo la vi, pero me parece que era una serie de nicho. Claro, Con pero el muy de planteamiento, quiero decir, nicho, ¿eh? De un nicho dentro de otro nicho. Claro. O sea, es que es la, así. la narrativa clásica que hemos hablado tantas veces aquí, que ya no es la actual. David Fincher es un maestro narrativo, pero si tienes que elegir entre clásico y moderno, es innovador dentro del clasicismo. No te va a hacer una narración descomprimida este hombre, eso está claro. Entonces, eran series donde se hablaba mucho, yendo al grano, muchísima información y no podías estar viendo el móvil, como hemos dicho ahora. Ujú. Y luego aparte había que pensar mucho y luego aparte era un thriller, es decir, eh, cuando tú quieres tener una... Y lo critico que conste, o sea, me parece esa serie mucho mejor que otras que podríamos hablar. Si tú, que por eso es lo que criticamos en otras series donde se abarca demasiado. Pero porque tú quieres que esa serie la vea todo el mundo. Que la vea un Claro. niño, que la vea un adolescente, que la vea un adulto, Claro. hombre, mujer, pobre, rico, que le guste la comedia, que le guste el thriller o que le guste el drama. Porque lo metes todo. Claro, así tienes audiencias altas. Porque aunque sean pocos de cada grupo, alguien de cada grupo está viéndola. Pero si tú haces una serie nicho, no puedes luego criticar las audiencias. Eso es lo que pasa con el cine de autor, que hay gente como Woody Allen que le importa un poquito menos el tema de las audiencias, porque luego sabe que en Europa se ven y tal, pero tú no puedes hacer una película de autor y pretender que sea un rompedor en taquilla, de esas hay dos. Mm. Mm. Eso es así, o sea, o eliges una película comercial o eliges una película de autor. Si eres de autor, ya sabes lo que hay. Pues iba a meter un poco la cuñita de que ahí está el éxito de Nolan, que hace películas de autor para engañar a los intelectuales, pero luego te cuela un blockbuster. Claro, En plan de, claro, y la gente que entiende una película de Nolan, oh, he entendido una película de Nolan, qué inteligente me siento. Y no le han hecho una película de palomitas para gafapastas. claro, justo. Bueno, después de este ataque a Nolan, ¿Has visto? totalmente justificado, totalmente justificado, no Ay, ha sido gratuito, sino estoy on justificado. fire, oye. Sí, vamos a echar el cierre por esta semana. Ya la próxima, el capítulo 5. O sea Muy bien. y no tendrá rima, o sí. La rima se la dejamos a los anuncios de Kentucky que hemos mencionado fuera de micro. Exacto. Bueno, pues Javi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Antonio, hasta la semana que viene. Un placer, hasta la semana que viene. Jorge, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nada, yo Fernando Montano, solo como siempre, recordad, larga vida y prosperidad.